oye, pero esa chica acaba de entrar y al toque está trabajando. No, señores, yo vengo trabajando desde muchísimos años atrás. Con el arpa he trabajado, he llegado casi a todo el Perú, estoy agradecida con eso. Si bien es cierto, no llegué, podría decir, a la fama por motivos que ya los he mencionado, que me han venido opacando, Te ausentaste 5 pero- años de los escenarios, ¿no? y durante esos 5 años no dejé de grabar. Hola, 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 camarón con cola. ¿Qué tal? Qué gusto compartir nuevamente a través de Amor Amor TV Digital en este nuevo podcast con una figura extraordinaria que se ha convertido en todo un personaje. A nombre de Natalie Arquínigo, Edwin Quintana, la presencia del señor Raúl Arquínigo en la plataforma Amor Amor TV Digital y el podcast Cuéntamelo Todo. Hoy tenemos una figura que realmente en estos últimos tiempos tiene una trascendencia realmente muy especial. Vamos a conocerla, vamos a saber algo más de una gran representante del canto ayacuchano. Una gran mujer ayacuchana está con nosotros, bellísima por cierto, está llenando de brillo nuestro set aquí en Amor Amor TV Digital. Nos referimos a la dulce, a tu cholita linda. Ella es Marleny Salvatierra. Un aplauso para Marleny Salvatierra. Ese aplauso. ¿Qué tal, Marleny? ¿Cómo estás? Bienvenida, Marleny, con la izquierda, por favor. Con la izquierda, Ahí estamos. Lo ¿Qué tal? Lo importante, tenemos que saludarnos de alguna manera. Por supuesto. Bueno, ¿qué tal? Encantada, feliz de estar aquí, emocionada también. Para mí es un honor. Agradecida de todo corazón por esta bonita invitación. De verdad me siento muy especial de estar aquí sentada pues y poder compartir algunas cositas de mi persona, tanto como persona y como artista. Hay un objetivo muy grande aquí en Cuéntamelo Todo, porque muchas veces conocemos al personaje con sus éxitos. Sí. Entonces ahí estamos de repente para hacerle la patería. O de repente al personaje cuando fracasa. Y a veces nos llenamos la boca, ¿no? Con los maleteos. Sí. Pero no nos profundizamos en lo que hay detrás del artista. Todo lo que ha tenido ella que vivir, todas las vivencias, las experiencias, todas sus metas. Y eso se conoce muy pocas veces. Para que Marleny Salvatierra hoy sea Marleny Salvatierra, tu cholita linda, yo creo que hay una historia muy especial. ¿Y dónde comienza esta historia, Marleny Salvatierra? Bueno, yo soy Marleny Salvatierra, tu cholita linda. Ajá. ¿Tu apellido materno? Vizcarra. Vizcaya. Vizcarra. Vizcarra. Marleny Salvatierra Vizcarra. ¿Algo con el expresidente? No, nada. ¿No? ¿No eres su testaferro de Vizcarra? No, nada que ver. Menos mal. Ahorita afuera hay 2 patrulleros. Dios. Marleny, de Cusibamba. Cusibamba, nací en Cusibamba, esto pertenece al departamento de Ayacucho y ahí empezó todo prácticamente. Pero creo que es una historia que muchos ya lo han contado porque son similares lo que nosotros contamos, ¿no? Que cantábamos detrás de la oveja y a veces escucho tantas entrevistas de esa forma y digo, ¿y yo cuando me entrevisten qué voy a decir? Van a decir que me he copiado. Bueno, lo voy a decir, yo también empecé cantando detrás de las ovejas, cuidando las vacas de mis abuelos, muy chiquita, te estoy hablando más o menos de 4 o 5 años. Y ahí empezó prácticamente este amor por el arte y hoy por hoy estoy aquí sentada, después de muchísimos tropiezos, aciertos, pero estamos aquí. Yo me quito el sombrero cuando hablo de Ayacucho, textilería, alfarería, ganadería, agricultura, canto, bellezas, guitarra y belleza. Belleza como que hoy estamos contemplando. Qué bonito diseño. Muchas gracias. ¿Es un vestuario típico? Sí. No, es un vestido con bordados ayacuchanos. Ajá. Es más, el vestuario que yo tengo, justo ayer me daba cuenta, el vestuario que yo tengo son bordados ayacuchanos. Te vi en un video con ese vestuario. Sí, pesantes prácticamente. Los bordados son de hilo, o sea, de lana. Entonces son demasiado pesantes y eso cargo yo.
Allá. Pero, Lo cargo pero orgullosamente. acá no pesará nada. No, es poquito. No, Es me poquito. refiero a la pollera. A la pollera. Imagínate todo ese bordado. Ayer me di cuenta. ¿Por qué? ¿Por qué me canso? No, es que esto pesa. ¿Qué esto cargas? Me decían. ¿Cuántos kilos pesará tu pollera? Mínimo está pesando, sin mentirte, unos 8 kilos. Con todo. 8 kilos. Sí, sí. Caramba, Porque le han puesto piedras, pedrería. O sea, ya al Ujú. bordado ayacuchano lo hemos puesto pedrería, pues, ¿no? Si hay un esfuerzo físico, Es ¿no? es grueso. Claro. Es bien grueso y aparte de eso lo han llenado de pedrerías ay, Dios mío. Y tienes que Pesa. bailar con Sí, 8 kilos sí, encima, sí. moverte. Y ahora la Andy, que es mi manager, ya le dije, cámbiame de vestuario. No, me dijo que no, ese es nuestro Ayacucho, lo llevamos para todo el mundo, me dijo. Claro, claro. Sí. Tu manager es tu hijo. Sí, mi manager es Andy Yance Salvatierra, mi hijo. Qué bueno, qué bueno. Sí. Pero qué bonito vestuario, pero ¿has hecho videos, creo, con ese vestuario también? Sí. Tengo varios videos con este vestuario, tengo varios colores en realidad y también he hecho videos porque también hay que innovar de alguna Claro. forma sin perder la Pero en este costumbre. vestuario como que faltó tela. An- Pero Sí, estás de hecho que encantadora. sí, creo que el presupuesto no daba, si no me equivoco. Algo pasó, algo pasó. El Hay que- manager, pues, por favor, no sea duro. No sea duro, el manager. Él es el culpable, yo no tengo nada de culpa. A mí me dicen ponte esto. No, mentira, mentira. Pero estás luciendo lo Ay, que Dios te dio, lo sí, que la muchas naturaleza gracias. te dio. Espero no faltarles el respeto, pero tratamos de... No, al contrario, eso no es faltar el respeto de ninguna manera. Es al contrario, alegrar a tu público, a tu fanaticada. Cusibamba es un pueblo quechua. Exactamente. Pueblo Quechua es un caserillo maravilloso, acogedor, calientito, aunque hace mucho frío, pero el corazón es demasiado grande Claro. y es demasiado hermoso. Discúlpame que te confiese, pero yo me siento un asno realmente al no saber quechua. Nosotros que de alguna manera estamos involucrados en lo que es la comunicación de nuestra música andina, por obligación deberíamos saber lo que es quechua. Lo único que sé es Imainayan Kashanki. Aliyam, Imaynayam Kachanque. Aliyam. Aliyam, eso Estoy significa bien. estoy bien. Ajá. Estoy Te puedo bien. enseñar si quieres. Por supuesto. Las malas ¿Cómo palabras. te llamas? Por ejemplo, ¿cómo es? Imata Sutiki. Imata Sutiki. 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 Imata Sutiki. El público ayacuchano te debe estar viendo en estos instantes. Chicas, chicos de Cusibamba, tu promoción te deben estar viendo. Salúdalos en quechua, salúdalos en quechua. Saludo en quechua Claro. a todos mis A tus paisanos. paisanos, a todo el Perú. Hamkunapaj, llapa ikichikpaj, sumaq sunjuywan kaywanta, saluda kamuikichik hamkunapaj. Eso, qué maravilla nuestro idioma. Nuestro idioma que a veces al no saber nos limita muchas cosas. Sí, en realidad a mí mi primera lengua fue quechua, Ujú. pero déjame decirte que a veces todavía me pongo nerviosa cuando trato de hablar porque es muy bonito, hay que hacerlo correcto. Entonces a veces todavía me pone un poco nerviosa a la hora de cantar, porque no es igual que hablar. A la hora de cantar tienes que darle sus quiebrecitos y todo eso. Y prácticamente el quechua pues es algo maravilloso que tiene un significado demasiado profundo, ¿no? Así es. Porque a veces una sola palabra en quechua significa varias cosas en español. Entonces, Ujú. hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? Y es maravilloso. Aprender quechua creo que es lo mejor que pude haber, que la vida me pudo haber dado, porque me puedo comunicar con todos mis familiares. Cuando voy a cantar a la sierra, me puedo comunicar. Es más, les entiendo, ¿no? Y cantar en quechua para mí es emocionante y felicidad, ¿no? Marleni, ¿en algún momento sentiste que por cantar el quechua hubo algún sesgo discriminatorio hacia tu persona? De hecho que sí, hasta ahora. Es, Hasta ahora. es indignante, Sí. es retrógrada, yo creo, no encuentro un término adecuado para tener ese concepto de gente que aún todavía pueda discriminar al quechua hablante. Es lamentable en nuestro Perú. Hay temas importantes que el día de hoy vamos a tocar de alguna manera, Marleni. A los 4 años
¿Te alejas de Cusibamba? ¿Es cierto? Sí, a los 4 o 5 años me voy para el departamento de Ayacucho para iniciar con mis estudios Ujú. y dejo Cusibamba. ¿Por qué te vas? ¿Porque en Cusibamba no había colegio? ¿Qué? Sí había colegio, pero gracias a mi mamá, pues que nos quería quizás dar algo, Una mejor mejor educación. educación, no porque la educación sea mala en Cusibamba, sino quizás nuestros padres, no sé qué tenían en su mente, siempre han querido llevar adelante a sus hijos. Entonces mamá me lleva a Ayacucho y ahí empiezo también con mis estudios, igual cantando también en el salón, en las actuaciones, ya. Pero ya Canta- cuando tenías 4 o 5 años ya Sí, sí, cantabas. yo ya cantaba, es increíble, Tú naciste cantaba. cantando. Es por eso digo, creo que yo de biberón era micrófono, creo. Yo creo que esto es para récord Guinness, ¿ah? Todos nacemos hablando, tú naciste Sí, cantando. sí, de verdad, cantaba. Y es una anécdota bien bonita y una canción en quechua yo cantaba. ¿Ya? Esta canción se llama Imanis Faraj Chinkarusaj, Huayta y Huaytaya Purichkaspay, que en castellano quiere decir que diciéndome de ir de esta tierra estando tan hermosa, tan bonita. Porque a veces nos toca partir jóvenes, de niños, con dinero, bonitos, no, a Ujú. veces no, cuando nos toca partir, pues no discrimina nada, te toca y te toca, ¿no? Claro. Entonces esa canción yo lo cantaba de niñita, a mis 4 años, 5 años, y manis para cantando caminaba. Entonces en el año 2020 se me ocurre, para retornar a mi carrera, se me ocurre grabar esta canción. Y gracias a esa canción regreso a los escenarios. Y es una canción que cantaba a mis 4 años y esa canción hasta ahorita. No hay escenario donde yo pise, así sea Lima, que Ujú. no cante esa canción. Y Manisparak es un tema de Imanis dominio. parak chinkarusa, huaytay Chincarusaj. huaytaya purichkaspay, que Es un tema diciéndome de ir de esta tierra. de dominio público Dominio que público. le pertenece al Sí, pueblo, sí, le pertenece al pueblo. Creo que no, hemos buscado, pero no hay autores, no. por supuesto. Y hay que tener una delicadeza especial, Exacto, hay que tener propiedad para cantar temas exacto. que son de dominio público. Sí, sí. Y el Perú está lleno de obras musicales Uf, ancestrales. maravillosos, maravillosos himnos. Uy, si te contara, pero a veces hay que tener muchísimo cuidado, como te digo. No es que encuentro un tema y porque lo hago mío, ¿no? No, no es así, ¿no? Pero hay muchos compositores también que hasta ahorita también hemos tenido en la actualidad que se han hecho dueños de algo que no es suyo, pero lamentablemente como están con papeles y todo, Ujú. les respalda, pues, ¿no? Entonces, también hemos tenido ese tipo Pero de ¿cómo le percances. pueden Por dar ejemplo, un papel? exacto, exacto. ¿Quién le va a Yo dar un no papel? entiendo, hay una canción que es muy, muy antigua, que no voy a decir el nombre, quizás para no ponerme No, pero en si deseas percances. Hay decirlo, un tema que nos han silenciado, que es un tema demasiado antiguo, antiguo, y diciendo que tal persona es tal autor, pero lamentablemente, así como esa canción, hay muchas canciones que se han adueñado prácticamente, algunos compositores que ni siquiera han tenido pues la delicadeza de dar ese respeto o quizás cómo ha nacido esa canción y nada, ¿no? Pero bueno, ahí ahí está. tendría que entrar el MINCUL, el Ministerio de Cultura, Sí, pero en este momento creo que no hay ese tipo de apoyo, creo que porque no es hay. un patrimonio Exactamente, inmaterial de nuestra cultura musical. exactamente. Eso siempre nosotros también nos hemos preguntado, ¿no? Pero a veces buscamos tenemos tantas preguntas y no tenemos respuestas, ¿no? Pero hay que seguir adelante, Hay que porque la vida seguir. es así, no podemos decir o amilanarnos o de repente, no, que por esta razón buscarle excusas. Hay que Pero seguir lo que adelante. tenía que decirse se está Se está diciendo. diciendo. Esas son las cosas importantes, porque uno se Sí, arrepiente más de lo que no ha hecho de lo que ha hecho. sí. Dice que cuando llegamos a una mayoría de edad, he leído muchísimo, Ujú. todavía no estoy viejita, pero bueno, he leído muchísimo Por y también lo digo, favor. también lo digo por experiencia propia. Dice que cuando te llega el último minuto de vida, lo único que te arrepientes es por qué no arriesgué más. Ajá. Y por eso yo arriesgo todo. Hasta me arriesgué a mí. A los 4 años te llevaron, se fueron con toda tu familia, con todos tus padres, se fueron a Ayacucho. ¿O te fuiste sola? Yo viví con mi mamá. Ujú. Papá lo conocí cuando ya tenía 15 años.
Yo viví con mi mamá y ella fue la que me educó, ella fue la que me cuidó, la que me amó a su manera, fue mi madre. Le agradezco de corazón, vivo eternamente agradecida a ella por haberme dado lo que ahora soy, quizás con desaciertos, pero con gran amor. Estoy Ujú. agradecida con Dios y con mi madre. Con tu señora madre se fueron a Ayacucho. Sí, con mi mamá. Ahí comienzan una historia de prepararte para Exactamente, el futuro. sí, claro. Ya ahí empezó mis estudios, ya mamá trabajaba en la ciudad y las cosas cambiaron. Gracias a Dios no fue fácil exactamente, pasamos penurias porque éramos tres hermanitas mujeres, Ujú. pasamos muchas penurias, teníamos muchas necesidades económicas. De hecho que también, ahora que recuerdo, sufrí bullying también en el colegio por tener menos recursos que mis otros compañeros, ¿no? Y duele decirlo de mis mismos profesores. Sufrí bastante bullying. Era muy triste, pero no lo cuento para dar lástima, sino porque fue real. Y eso parece mentira a estas alturas de nuestra vida, cuando somos adultos, repercute muchísimo. No es que siento rencor ni nada por mis profesores, pero sí, cómo puede haber personas que prácticamente a unos niños te pueden tratar de, porque el niño no sabe, no entiende, no, una palabra que tú le dices, ellos lo toman a pecho. Y eso me dañó muchísimo, lo podría Y decir, más tanto viniendo de de personas compañeros, mayores, ¿no? también de compañeros. Bueno, de mis compañeros los entiendo porque los niños a veces son demasiado crueles Pero es por falta, inocencia. por Uno dice tal falta como de es. experiencia, de conocimiento. Mi, Pero mi lo hijita que, de 8 años me dice, papá, ¿qué te has creído tú el salto del fraile? O sea, exactamente, ¿no? lo dices duramente, Sí, pero ellos lo dicen pero pues, porque son exacto, niños, ¿no? Lo exacto, dicen porque pero son sinceros. yo sufría eso de mis vecinos, también de mis profesores más que nada. Últimamente he estado haciendo memoria, estudiando la vida, ¿no? A veces de uno de adulto tiene tantas preguntas sin respuestas, entonces he estado indagando y ahí me di cuenta, pues, qué tan crueles pudieron haber sido algunos profesores que me han sembrado esa inseguridad totalmente, porque decían, vamos a ir de paseo, a ver quiénes, apúntense, y yo levantaba emocionada porque imagínate, el artista desde niña ha sido pues soñadora y todo eso. Yo levantaba la mano y la profesora decía, Salvatierra no tiene plata, así directamente. Y como que era, en ese tiempo era pues algo muy triste. Tómense la foto, ahí está el fotógrafo. Yo iba corriendo, no, Salvatierra no tiene cómo pagar. Y como que era muy triste eso en ese momento, ¿no? Me Ujú. imagino cómo habrá sido, si ahora me siento aún triste, me imagino que en ese momento de niña pues Te habrá ha dolido sido mucho. demasiado hiriente, pienso yo que haya sido, ¿no? Y ahora quizás todavía lo tengo dentro de mí, ¿no? Yo creo que quienes hemos sufrido alguna necesidad, hemos vivido en carne propia eso. Cuando uno a Sí, veces se acerca a algún vecino, seguro ya viene a pedir algo. O exacto. no, seguro necesita algo. Y eso te marca. Sí, prácticamente fue muy difícil, pero como te digo, es algo que he tratado de rescatar no para hacerme la víctima, sino para hacerme mejor persona cada Ujú. día. Cada día crecer como madre, como persona, como artista, como empresaria. Eso es lo que estoy haciendo ahorita, ¿no? Gracias a Dios, todo marcha bien, todo me está yendo bien. Estos últimos días, estos últimos 3 años he estado delicada de salud totalmente, pero ya estoy totalmente recuperada, con todas las ganas bien puestas. Como dice, regresa el ave fénix Marlene Salvatierra, porque he estado ahí encasillada con mi salud totalmente destrozada, porque sufría un cuadro de mi cabeza, entonces estaba prácticamente mal. Pero ahora sí, ya estoy con todos los Ahora tratamientos te vemos muy correspondientes. buena de salud. Sí, Me preocupó algo que dijiste. Mi madre me ha querido a su manera, pero me ha querido. sí. ¿Por Digo, qué? digo a su manera porque hubo también, como de toda madre, hubo también maltratos, ¿no? Hubo Ujú. maltratos quizás por su ignorancia, pero en este tiempo hemos tratado de superarlo ambos, hemos conversado, hemos tratado de llegar a un bonito acuerdo de madre a hija. Quizás anteriormente la situación
no les permitía quizás enseñarnos de una manera, ¿no? Que es correspondiente a una niña, ¿no? Pero lo hizo con amor. Yo ahora lo entiendo, he buscado ayuda para poder amar a mi madre, porque sí, había un cierto alejamiento hacia mi madre, ¿no? Entonces yo no quería que eso... ¿Por qué te alejaste? ¿Cuál fue el detonante? Creo que fue un resentimiento porque mi hermana murió. Mi hermana murió cuando yo tenía 10 años. Era como mi madre, ella me cuidaba, ella me amaba, ella me besaba. Era la única que me amaba. Mamá me amaba a su manera porque nunca me daba un abrazo. Mamá nunca me daba un beso. La que me abrazaba, la que me besaba, era mi hermana la que murió. Entonces, cuando ella murió, eh, eh, mamá, según yo, no le llevó a tiempo al hospital. Entonces, de niña me A tu sembré hermanita. eso yo. O sea, en otras palabras, culpaba a mi madre, ¿no? Por ¿De culpa qué falleció tu hermanita? de una enfermedad llamada tifoidea, dijeron en ese tiempo. Pero ahora que yo, que soy mayor, he indagado muchas cosas, prácticamente no fue tifoidea, fue otra cosa más fulminante. Entonces, y aparte de eso fue negligencia, porque a ella le dio un paro por la fiebre demasiado alto, que no ha sido a tiempo auxiliado a tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque mi mamá en esos tiempos no creía pues, Ujú. en esos. Bueno, fue su No. manera, ¿no? Mm. Entonces, yo ahora, a medida que iba creciendo, decía, fue negligencia de mi madre, de mi madre, de mi madre. Y con eso siempre estaba, ¿no? En el corazón. Cada vez que recordaba, lloraba y lloraba y lloraba, porque a los 10 años, hasta los 10 años al menos había tenido un cariño, ¿no? Porque no tenía, mamá trabajaba día y noche porque éramos 3 hermanas mujeres y papá pues estaba totalmente ¿Y ajeno, qué pasó ajeno, con papá? ¿Simplemente los ajeno. trajo al mundo y se fue? Sí, bueno, en mi caso fue así. Papá también, ya conversamos últimamente, me dio su relato, ¿no? Que por qué sus razones, y la cual también lo entiendo, ¿no? Yo creo que cada ser humano tiene su punto de vista y sabe lo que hace y lo que tiene que hacer. En ese momento papá quizás se asustó, no sé qué pasó, Muy pero joven de simplemente repente. cuando yo nací, él se retiró. Él se fue y nunca lo conocí. Cuando yo tenía mis 15 años, con un hijo en brazos, yo, porque tuve mi hijo a los 14 años, entonces con un hijo en brazos vengo a Lima y yo lo busco a él, ahí es donde yo conozco a papá. Entonces, la vida, todos esos 15 años fue con mamá. Y lo que me preguntabas, lo de mamá, ese pequeño resentimiento, ya no está ahora, ya está superado, pero esa es la razón de decir a su manera, me quería, ¿no? Ujú. Porque era una forma diferente de amar, porque yo ahorita, yo a mis hijos los abrazo, los beso a cada rato, si están durmiendo, los estoy besando, te amo hijo, te quiero hijo, ¿no? Eso hago, ¿no? Pero eso yo no he tenido. Entonces, Uno no sabe que dándole ese abrazo puede ser el último abrazo en la vida exactamente, de tu hijo, en tu misma vida, exactamente, porque sí. no sabemos qué destino podemos tener. Sí, más que nada nosotros los artistas salimos dándoles un beso a nuestros hijos, pero no sabemos si vamos a retornar. El año pasado, en el mes de agosto, si no me equivoco, tuve un accidente demasiado fuerte, demasiado grave, donde quedaron 2 músicos muy gravemente heridos. Gracias a Dios estamos aquí, estamos de pie para poder contarlo. Estoy, ¿cómo te podría decir? Agradecida de la vida, al universo, a Pachamama, a Dios, a todos les agradezco que hoy estemos aquí sentados bien para poder seguir cantando, para poder seguir contando nuestras historias. ¿Tú piensas que la ausencia de tu padre, la manera de tratar de tu madre, la partida de tu hermana, a ti de repente te hizo que cayeras en las manos de repente a tan temprana edad de alguien, te ilusionaras a tan temprana edad? Definitivamente fue, no quiero culpar, ¿no? Porque en las acciones de cada ser humano tiene que asumirlo sin excusarse. Yo creo Pero que lo a la edad de asumo 14 años uno todavía no está exactamente, en ¿no? capacidad de tomar Claro, una decisión buena. esa decisión, creo que a los 14 años, la única bonita decisión que me tocó tomar fue el no dejar a mi hijo, de la cual me siento muy orgullosa, porque como a mí me abandonaron, igual
cual pude haber hecho lo mismo. Que yo estoy trabajando para mantenerte, ¿no? Me fui por motivo de trabajo porque tengo que mantenerte. No lo hice. Agarré a mi hijo con él hasta el final. Hoy por hoy mi hijo ya es mayor de edad, un gran profesional que trabaja conmigo. Obviamente no somos perfectos, siempre ha habido pues cosas, aciertos y desaciertos, pero hoy por hoy estamos juntos. Es un gran profesional, una gran persona que se está también dedicando conmigo trabajando, ¿no? Aquel tiempo fue difícil porque imagínate una chica de 14 años cargando un hijo para aquí, para allá, estudiando y todo eso. No fue fácil, pero hoy por hoy puedo decir que fue lo mejor que me ha pasado, ¿no? Porque tengo su compañía, tengo su amor, tengo su cariño, tengo su cuidado, su protección en estos momentos que quizás lo necesito, ¿no? Porque a veces a la edad que tengo, ahorita estoy trabajando con él. En mi familia son mis hijos. Tengo 2 hijos, ellos son mi familia, mi fortaleza y me siento bendecida por eso. ¿El papá de tu hijo es de tu misma edad también? No, el papá de mis hijos es mayor, bastante mayor que yo, pero no puedo decir muchas cosas de él porque fue una gran persona. Estuvimos 20 años prácticamente en una relación de pareja, de la cual nos hemos separado hace 7 años exactamente. Fue una persona maravillosa que sí se hizo cargo de mis hijos. Asumió su Sí, asumió responsabilidad su como varón. responsabilidad como varón. Me ayudó muchísimo emocionalmente porque era una niña prácticamente herida, totalmente destrozada. Él me ayudó muchísimo incluso inculcarme en el arte, la cual le agradezco que hasta ahora, a pesar que estamos separados, él sigue trabajando conmigo. Él es mi productor musical. Sigue trabajando. Ahora es tu empleado. No, no es mi empleado. Él sigue trabajando porque ama la música. ¿Por qué te digo esto? Porque él dejó todo para ayudarme en la música. Él era un gran profesional, un ingeniero grandísimo, inteligente, pero dejó todo para ayudarme a mí musicalmente. ¿Es músico, cantante, Él compositor? es compositor, productor, toca todo tipo de instrumentos. Es un músico completo. Es un músico completo. Y la verdad, hemos pasado bonitas experiencias, pero como pareja no se dio, pero somos padres, amamos a nuestros hijos, con todos nuestros desaciertos. No seremos padres perfectos, pero hacemos todo lo mejor para ellos y por ellos. Eso se felicita, eso se Sí. felicita. ¿Cómo se llama él? Andrés Yance. Andrés Yance. Casi digo Andrés Yance Salvatierra. Andrés Yance Rojas, él es el papá de mis hijos, la cual le mando un saludo muy especial si me está viendo. Un caballero en el buen sentido de la palabra, como siempre le he dicho a todo el mundo, a mis hijos, a las personas. Pase lo que pase, sea lo que sea, Andrés Yance siempre va a estar en un ladito de mi vida porque ha sido una de las personas que me ha ayudado y eso no se olvida, eso se lleva en el corazón y muchas gracias Andrés Yance. Se respeta eso. Sí. Andrés, nos identificamos, yo creo que los varones, ¿no? Que tienen tantas dificultades, de joven se toman decisiones equivocadas, pero se asume la responsabilidad y es un gran ejemplo. Es un gran ejemplo para todos los peruanos en estos tiempos en donde existen tantos hogares disfuncionales, donde existen tanta carencia de amor, de responsabilidad. Es bastante complicado, disculpa que te corte, es bastante complicado porque la gente habla mal, la gente es tan mal hablada. No, que sigue con él, que está jugando, que esto, que el otro. La gente es totalmente, no sé cómo se les podría llamar, pero ellos no saben a fondo lo que sucede, el respeto que uno tiene hacia la otra persona. Hace poco entrevistamos a la gran princesita de Yungay y me decía, Gilbert, yo he escrito un libro. Yo he escrito un libro porque las cosas que se cuentan de uno son mentiras. Y yo quiero dejar plasmado en esta obra literaria, en este libro, mi autobiografía, mi realidad, que la gente sepa lo que realmente he vivido. Porque la gente habla, le cuentan una cosa y lo exageran y... Yo voy a cenar con mis hijos y de ahí sale, no, pero Marlene sigue con el papá de su hijo, que cómo es esto, que el otro. Y yo digo, pero
les La importa. verdad lo O sabes sea, tú. exactamente, mis hijos. Yo jamás faltaría el respeto a mis hijos de una manera de esa forma, ¿no? Pero lamentablemente yo creo que es algo que hay que obviar porque no podemos parar. No podemos parar. Siempre he escuchado hablar cosas de mi persona por el tema del trabajo que tengo con el papá de mis hijos, la cual, como lo vuelvo a repetir, ¿no? Es un agradecimiento total que lo tengo y siempre va a ser así, ¿no? Mientras él se sienta bien trabajando con nosotros, bienvenido sea. El día que él me diga, Marlene, hasta acá nomás llegamos también, estaré muy agradecida de todo corazón y ahí se habrá terminado todo. Claro. Cumples con su liquidación, sus Exacto. honorarios, por Sí, favor. sí. No, no, él tiene todo. Hasta casa le he dado. ¿Cómo asumió tu madrecita esa, a los 14 años ser mamá? Me imagino. Ya, bueno. Esta parte de mi historia es prácticamente, mi mamá se enferma cuando yo tenía 13 años de una enfermedad que en aquel momento le dijeron que tenía cáncer. Incurable Se prácticamente. postró en cama y entonces ella se volvió huesito y pellejito. Yo tenía 13 años, estaba estudiando. Huesito y pellejo, mamá. Entonces sus hermanos vinieron, vivía yo con mi mamá, las dos solitas, porque mi hermana mayor ya tenía su vida hecha. Entonces las dositas nomás vivíamos. Entonces cuando mamá se enferma y sus hermanos le llevan a su pueblo para que ella pues se pueda enterrar allá, ¿no? Porque ya sabían que se venía. Yo a esa edad todavía no sabía qué pasaba. Parece mentira, era inocente todavía a mis Ujú. 13 años, no sabía, Lo habían ni siquiera, desahuciado ya lo habían prácticamente. desahuciado porque, o sea, yo lo había desahuciado porque era huesito y pellejo, pero los médicos, yo no sabía lo que decían, o sea, no Ujú. entendía A mucho, los ¿ya? 13 años. Ya, aquella vez, ahora ya pues todo se sabe, ¿no? Aquella Claro. vez no entendía mucho, entonces, según yo, a mi mamá se lo llevaron y también me dijeron sus hermanos, nos estamos llevando a mamá porque ya está delicada de salud y me quedo sola, con mi perrito, sola. No, ¿qué hago? Estudiando en una casa solo, era triste, 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 todos los días. Entonces ahí es donde empiezo a buscar cantar y todo eso, ¿no? Ujú. Empiezo a escuchar radio, como ya me gustaba, porque mamá nunca hubiera permitido que yo sea cantante. Ella no, ella detestaba eso, En algún no. momento le dijiste, mamá, quiero Claro, de cantar. chiquita, sí, a los 5, como te digo, sí, a los 5, ella sabía que yo quería ser cantante, pero ella no aceptaba. Eso no era para ella. Para ella yo tenía que estudiar para ser una mujer exitosa, tenía que estudiar. ¿Qué, Entonces qué, qué era, te decía, hija? Quiero que no, seas. tú vas a estudiar, me decía en aquel tiempo, vas a ser enfermera, me decía. Yo quiero ser doctora. No alcanza plata para doctora, para enfermera, nomás vas a estudiar. Ya, mamá, ya. Y así me hacía estudiar, pues, ¿no? Entonces, ella se fue, me quedé sola, prácticamente en abandono, no sabía qué hacer. A mi adolescencia, prácticamente 13 años, Ujú. ya mirando chicos y todo eso, Claro. ya. Entonces empecé a estar sola, no tenía para comer, iba a ayudar a la casa de mi tía me regalaba pancitos sequitos, eso comía todos los días, prácticamente abandonada, ¿no? Creo que estaba abandonada, ahora lo puedo decir ya sin llorar, Ujú. porque anteriormente lo hacía, ay, me quedé sola, abandonada, no tenía con quién estar. Entonces ese año, Pero estar en ese tiempo es difícil. estudié, repetí de año, porque lloraba todos los días. Seguramente me van a llamar o me van a decir, ay, no había teléfono, creo que te avisaban, celulares, no había, mejor dicho, teléfono. Seguro me van a llamar para decirme que tu mamá ya murió. O sea, ese pensamiento yo tenía. Ese pensamiento ya tenía. Entonces ahí empiezo a caminar, ahí es donde conozco, me voy a una fiesta de la universidad, porque ya me parecía señorita, a mis 13 años yo parecía señorita, entonces Desarrollaste bastante. desarrollé bastante. Ajá. Entonces me fui a una fiesta de la universidad, ahí conozco al papá de mis hijos. Ahí conozco al papá de mis hijos y bueno, pues hicimos un clic. Él era Claro. bastante mayor, él estaba en la universidad, yo estaba en el colegio y prácticamente pues ahí empezó nuestra historia y pues ahí quedé Tu embarazada. primera Y ilusión. ahí llegó mi mamá en ambulancia. Llegó a tu Llegó casa. a Ayacucho mi mamá en ambulancia. Entonces nosotros no sabíamos qué es lo que pasaba. Pues yo no sabía, ¿no? Asustada uno porque tenía ¿cómo se llama? Ya estaba con novio. No sabía todavía que estaba embarazada. Estaba con novio y encima mayor.
y estaba cantando. Voy al hospital y a mi mamá, no, porque era menor de edad, creo que no me dejan entrar. No, no me dejaron entrar. Cuando sale de alta la veo gordita, lleno de vida. Había No sabía, superado el no cáncer. sabía si alegrarme o ponerme triste, triste porque tenía novio, Claro. porque O escapar. era sentimientos encontrados, ¿no? Uno pues, estaba feliz por verla a mi madre, ¿no? Que sabía Claro. de lo que la había visto huesito y pellejo, verla una mujerona, o sea, como era ella siempre, me sentí tan feliz y asustada al mismo tiempo, porque aquellos tiempos todavía sufría de ansiedad y asustada, temblando, pues, ¿no? ¿Qué le voy a decir ahora? ¿Qué va a pasar? Ahí nomás me entero que estoy embarazada y todo eso. Ya fue un total. Ya me empiezo a escapar, a cantar, ya mi mamá, ya Me golpe, no imagino. quiero que cantes, golpe, pa' aquí, pa' allá, ya si vas a hacer esto, vas a tener un hijo, ya lárgate, ya me sacó, Era sacó de su de vida. poner la mano. No, no, mamá, me rompí el pie. Uf, Ay, ay, si el ay. palo está roto, seguía. Mamá era estricta, totalmente estricta, totalmente. No digo que era estricta, era totalmente. Ella con la mirada te mandaba, tú tenías que obedecer. Y era una cosa así. Y entonces, siempre yo he vivido pues con ese miedo, con esa ansiedad. Ujú. Y aún así, enfrenté pues lo que había asumido, ¿no? O sea, lo que me había tocado asumir, Claro. he tenido que confrontar, ¿no? Con mi madre, en medio de golpes y todo, obviamente. Quisieron mandarle a prisión al papá de mis hijos y todo eso, pero en ese momento traté de pensar Porque todavía eres menor de lúcidamente, edad, pues. exacto, lúcidamente tuve que decir al hombre que no fue malo conmigo, mandarlo donde va a estar, no puede ser, voy a tener un hijo sin padre como yo, llorando. No, 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 no. No sé cómo, pero tomé la mejor decisión en ese Claro. momento, de estar juntos y lo enfrentamos juntos. Lo Y el enfrentamos criterio de juntos, las sí. autoridades también, ¿no? Al Sí, ver que sí, había un niño por venir, no se podía. sí, eso Y el fue. hombre no está dándole la espalda a No, su no, no, realidad, el hombre está asumiendo. asumió toda la responsabilidad. Imagínate, prácticamente ha llegado a tener 2 hijos, porque yo también era pues menor. Claro. Obviamente él ya tenía su edad, pero le tocaba pues. Ujú. Marlene, ¿qué historia? Lo que vivimos de niños nos va marcando también para nuestra edad adulta. No, Exacto. nos va marcando bastante. Con la experiencia que hoy tienes, ¿qué te gustaría decirle a tu mamá? Que de repente en ese tiempo no has podido decirle por temor, te cohibías porque de repente era tu mamita, como dices, muy recta. ¿Qué te hubiese gustado decirle? Mamá, deja de No, mentira. Mentira. Bueno, decirle, me hubiera encantado decirle que tenga un poquito más de paciencia con una niña, pero no sucedió. Solamente decirle que la amo, la quiero muchísimo y le agradezco por haberme traído al mundo con tantas dificultades que ella también ha tenido en su infancia. Yo también me enteré que no ha pasado nada bonito. Fue cruel lo que ella ha pasado, es demasiado cruel. Y ha tenido ella también sus razones quizás para hacer lo que hizo conmigo y la perdono. ¿No? La perdono de corazón porque la vida es tan corta. No estamos para vivir con resentimientos, no estamos para juzgar a nadie por lo que ha hecho porque al final la vida parece fácil, pero no lo es. No lo es. Hay cosas que internamente uno tiene que lidiar todos los días. Si bien es cierto, físicamente nos podemos ver tan bonitos, tan bonitas, con la mejor ropa, con el mejor zapato, pero uno no sabe lo que está lidiando dentro. Y eso creo que es lo más primordial de que marca al ser humano. Muy importante. Qué bien, una gran hija. Un aplauso para Marlene Apláudenme, por ese apláudenme. pensamiento tan maravilloso. Marlene, 13 años, 14 años, ya cantabas. Sí, ahí Asumo empezó. que en las Ahí actuaciones empezó. escolares, Sí. Todo culminaste tu secundaria. se burla, sí, culminé, se burlaban cuando cantaba, todos se reían, pero para mí, cuando yo entraba a cantar en la actuación, todos, yo pensaba que me estaban aplaudiendo. En realidad se estaban burlando, pero yo lo tomaba como aplauso. Me están diciendo
Pero pero tú en realidad, voluntariosa ibas a cantar. pero yo cantaba, te cuento cómo cantaba, pues entraba a cantar, en ese tiempo estaba de moda Stalin Manrique, papá, mamá, no sé, eso yo ponía a cantar, papá, mamá, cantaba así, o sea, así, y al final, no sé, no había música, pero así, o No, sea, no, no se estaban hacía, burlando, no era hacía, burla. hacía un show, o sea, Claro, cuando claro. tú sales a actuar, dices, señoras y señores, les voy a presentar una canción que se llama así, y cantas. No, la mía no era eso. Papá, mamá. O sea, hacía pues mis quecos, entonces. De razón la gente decía, ¡ah! Mis compañeros. No, no era burla. Yo asumo que no era burla. Te Sí. conectabas con Y cuando ellos. terminaba, pues ahora cuando yo termino en escenario, me recuerdo cuando terminaba, la mano al corazón y bajaba hasta el suelo, mi cara. Agradecer. Me despedía y ahora hago eso y me retrocedo cuando era pues niña, ¿no? Ujú. Retrocedo a mi niña Marlene, como se podría decir, cuando ahora en escenario termino mi show, hago eso. Obviamente ya no bajo la cara hasta el piso, porque el público quizás se mata de risa, Ajá. pero hago eso siempre. Cada vez que termino mi presentación hago eso en honor a esa burla, a esos aplausos. No, a esa respuesta de tus compañeros. Sí. Y seguro que en las próximas actuaciones, ya, Marlene, tienes que cantar. Uf, totalmente enamorados, tanto que me hacían bullying. Ajá. Ahora pues hazme bullying, ahora pues hazme Ahora. bullying. Sí. Qué maravilla. Hasta ese entonces todavía no llegaba tu papá a tu vida, no llegaba. No, nada. A los 15, ya cuando te digo, ya cuando mi hijito ya estaba grandecito. Yo vengo a Ujú. Lima ya cantando ya. Todavía no tenía producciones, pero ya A cantaba pesar ya. de tener a tu bebé a tan temprana edad, estar en el colegio, estar en un conflicto con tu señora madre, no abandonaste ese No, sueño de convertirte no. en artista, en En cantante. aquel tiempo, el papá de mis hijos tocaba arpa. Ya. ¿Qué Ah, hacíamos? ¿Qué hacíamos? Yo recuerdo que cargaba a Andy, a mi hijito, ujú. en Manta había aprendido a cantar. Íbamos a cantar más o menos, por kilómetros no me ubico, pero más o menos 1 kilómetro, algo así, ¿ya? Un poquito más quizás, ¿ya? Ya. Íbamos a cantar gratis, solamente para probar y todo eso, ¿no? Entonces no nos daban ni taxi, no había nada. De ese lugar al otro lugar íbamos caminando 1 kilómetro y medio, yo cargando el bebé, Calachmanta. con la mantita, toda una niña, pues, ¿no? Y él cargaba su arpa, caminando, íbamos, caminando. Entonces su papá venía al día siguiente, se molestaba, mañana mi hijo tiene clases, tiene que ir a la universidad. Y nosotros nos quedábamos dormidos. Era un caso total. Y entonces así empezó la música. Así empezó poco a poco y de ahí ya pasaron los años, ya dijimos, ya nos lanzamos a la música. Qué Así bueno. fue. O sea, y Sí, qué suerte que hayas sí, tenido, que hayas encontrado a alguien que es artista, que también sí, ame lo que hace, ame la música. sí, como te digo, abandonó todo, su profesión, todo abandonó para dedicarse a la música conmigo, para hacer historia. Y Te estamos encontró en ti un talento hasta ahorita estamos trabajando juntos. trabajando Sí, y qué bueno sí, realmente compartir esa misma afición por la música. sí, es Y un en el ritmo sueño. con arpa. Sí, es un ¿Quiénes sueño. estaban de moda en esos tiempos? En esos tiempos estaba de moda pues la señora Sonia Morales, Nina Ujú. Paucar, Alicia Delgado, Dani Mendoza, Dori Ferrer. Doris Ferrer, uff, Qué total. lamentable lo que le sucedió. Sí, pero Doris era pues la princesa, La Yaullinita de uy, Oro, la ¿no? única, una voz maravillosa totalmente. Le he Sí, escuchado cantar rancheras, baladas. Le he todo, escuchado todo cantar de todo lo hace a Dori tan Ferrer. lindo, tan lindo, tan lindo. Eso Te es, enfocaste en hacer realidad tu sueño de convertirte en artista. me enfoqué muchísimo, me enfoqué, yo creo que lo más importante es la perseverancia. Ujú. No desmayé, hubo muchos fracasos artísticamente, todo, pero igual la seguí y estoy aquí. ¿Estudiaste publicidad, marketing? No, no, no. no ¿Te gusta estudié. la publicidad? ¿Te gusta el marketing? Sí, sí me gusta, pero ahora como Andy me reemplazó en eso, ya, 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 ya no tengo la necesidad. ajá.
pero Sí, eso te ayuda bastante. sí, sí, de hecho que sí, de hecho que sí. Yo veo en ti al artista, pero más veo en ti a una mujer emprendedora, a una Sí, mujer que le gusta hacer empresa, que le exactamente. gusta generar su Me propio reconociste. trabajo. Sí, desde chiquita siempre ha sido mi sueño. He tenido proyectos, hasta ahorita tengo Ujú. sueños que algunas personas les cuento y me dicen, ay, tú sueñas mucho, a veces se burlan de mí, pero soñar no cuesta. Por Yo creo favor. que mientras haya vida, mientras mis ojos estén abiertos, mientras yo siga respirando, yo estoy soñando, estoy Tú proyectando, sabes que estoy visualizando. los grandes empresarios, las grandes empresas están hechos por ideas de locos. Uno es medio loco. Exactamente. Media loca eres también. Sí, media. Hay una cosita bien curiosa que te voy a contar. Yo me separo del papá de mis hijos Ya. me separo más o menos, después de 20 años me separo del papá de mis hijos porque no había una comprensión, no porque él fue malo ni nada, pero no había una comprensión en todo, en No la hay vida de una compatibilidad compatibilidad, la palabra ajá. exacta, ¿no? Compatibilidad, entonces nos separamos y yo me vuelvo a comprometer con una Ya. persona que me destrozó la vida durante 4 años. Me manipuló de la peor manera, me bajó. eh, es por eso que digo, lo que pasamos de niño lo traemos a la edad adulta. Entonces yo estuve ahí sometida durante muchos años, dejé de cantar porque me prohibieron cantar y muchas cosas así. Entonces yo salgo de eso hace 3 años. Hace 3 años estoy trabajando con mis hijos con ese emprendimiento que tenía de niña y hoy en 3 años, gracias a Dios, estoy bien en todos los sentidos de la palabra. 3 años y medio más o menos exactamente que pude salir de ese infierno que viví, pero hoy estoy aquí. Bien, gracias a Dios. El papá de tu hijo cumplió como varón, cumplió como padre, cumplió como pareja durante 20 años. Sí, sí, Se separan y uno a veces piensa de que, porque no has tenido tantas experiencias hasta ahí, exactamente. no has vivido y uno confía. Y uno Sí, piensa que todos son así, uno confía que todos son un ángel y sí. lamentablemente, ¿cómo así te manipuló? Eh, ¿Te enamoraste? so- ¿Te volviste a ilusionar de... Eh, enamorarme podría decirse, pero fue un lapso chiquito, porque me di cuenta que era una persona mala y a tiempo yo no sufrí por amor, digamos, pero Mm, sufrí porque yo estaba en manos de un tipo, no tenía dónde ir, dependías porque de él? yo había renunciado todo Ujú. para dejar al papá de mis hijos. Como su familia decía, no, que tú eres cantante, te vas a ir y él se va a quedar. Entonces yo renuncié todo y me fui sin nada, solamente con mis 2 hijos. Entonces cuando yo quiero separarme de esta mala persona, no tengo a dónde ir, no tengo a quién pedir, porque mi familia también me dio la espalda porque ellos sabían que él era una persona mala, menos yo. Eso sucede, ¿no? Eso sucede. Entonces me sentí sometida totalmente, no sabía dónde Por ir, dependencia económica, por no dependencia saber económica. dónde ir, Exactamente. Y dependías de él. aparte de la dependencia económica, fue la dependencia emocional que me había hecho creer que yo no podía, que yo no servía, que yo no valía. Eso. Fue más eso que lo Ujú. económico, porque yo me sentía capaz y me siento capaz. Si ahorita me toca fracasar, terminarlo todo, yo mañana sobresalgo, así tenga que vender en la esquina caramelo, yo sobresalgo. De eso estoy muy segura, no tengo miedo de eso. De perder económicamente no tengo No miedo. te mueres Lo de único, hambre. no me muero de hambre y mis hijos lo saben, no estoy mintiendo, la gente que me conoce sabe, entonces de esa parte no me preocupo, pero cuando emocionalmente estás acabado, no hay salida, ni para el costado, ni para el otro, ni para adelante, no hay ¿Te salida. Y agredía en ese momento, físicamente? totalmente, totalmente, totalmente. Entonces, emocionalmente estaba acabada. Esa fue la razón que prácticamente, y a veces te suceden cosas que te hacen recapacitar, que te enseñan que la vida no es tan bonita como tú venías plasmando quizás. Fue uno de los detonantes que sacó a la fiera Marlene, ¿no? Que ahora,
que ahora es, no soy mala, sigo siendo buena, siguen jugando conmigo, pero ya no tanto, tengo mis límites. Entonces, esa es prácticamente, agradezco a todo lo que me haya pasado, cosas buenas, cosas malas en toda mi vida, agradezco muchísimo, gracias a Dios, soy la persona quien soy ahora. Gracias a los buenos y malos momentos que me ha tocado vivir, no tengo rencor hacia nadie, ni siquiera a esta persona que me ha hecho mucho daño. Le deseo todo lo mejor, que es un ser humano igual que yo, que cualquier momento también le va a tocar partir, así como a mí. Saliste a tiempo de esa Salí, relación. Porque busqué apoyo, pudo haber llegado hasta un feminicidio, como vemos en tantos casos. llegamos cerquita a eso. Estuvimos ahí, pero son cosas del destino que ¿Te salen. imaginas en estos instantes? Este es un tema, es una problemática no solamente de nuestro país, del Perú, sucede en muchos países. Me da mucha tristeza, sí, pensar, porque yo, una mujer trabajadora, bonita, todo, caí en eso. ¿Cuántas mujeres? Nos están viendo en estos instantes, ¿Cuántas nos están mujeres? viendo. ¿Cuántas mujeres? No, ¿a quién pediste apoyo? Pedí apoyo hasta el gobierno, psicólogos del gobierno, Ujú. escondidas, porque yo todavía estaba con el hombre, todavía estaba, Ajá. y en plena pandemia. Mira, aconséjale a muchas mujeres, Ah, muchas chicas Sí, que están viviendo ese momento tan difícil, crudo. ¿Cuál es el primer paso que deben dar? bueno, chicas hermosas que me están viendo, y muchos me escriben también por las redes sociales, por el teléfono, por todo, siempre me dicen, quisiera ser como tú, Marlene, una princesita bonita. Chicas, a mí también me ha tocado vivir lo duro de esta vida. No es como ustedes imaginan. Yo trabajo mañana, tarde y noche, físicamente, emocionalmente. He sufrido también, quizás como muchos de ustedes les está pasando. No te quedes callado si estás sufriendo maltrato psicológico, físico o de alguna forma un maltrato que estés sufriendo. No te calles. Avisa a tus familiares, avisa a quien pueda, sea tu vecino, a quien sea, yo sé que te van a ayudar. Y si no es así, en mi caso no conseguí ayuda de la familia, no conseguí ayuda de mis amigos, porque estaba encapsulada, no tenía contacto, me habían quitado hasta el celular y todo. Entonces, yo pedí apoyo al gobierno, y esas veces en pandemia era difícil ir, sino que yo pedí. Hubo muchas ángeles que han llegado también a mí, que me han dado por escondido los números, pide apoyo acá. Entonces yo pedí apoyo y el gobierno me dio un psicólogo para yo poder salir, para poderme dar valor, porque cuando uno está acabado no tiene valor para salir. Pero yo buscaba, lloraba día y noche, mañana, tarde y noche, soñando, mañana voy a hacer esto, mañana voy a hacer esto, pero había momentos que volvía a recaer, no, pero yo no voy a poder, porque eso estaba acá en mi cabeza. Entonces pedí ayuda al gobierno y el gobierno apoya. Así que chicos, no digan, no hay excusas para no salir adelante. Sigan adelante, por favor, proyéctense, visualicen. Ustedes pueden, chicas, todo se puede en esta vida. El día que no vamos a poder va a ser el día que nos toque partir, el día que ya no estemos en esta tierra, cuando nos digan, aquí llegaste, ahí se terminó todo. Mientras tanto, mientras sigamos respirando, mientras sigamos mirando, tenemos que seguir adelante. Hay días, por ejemplo, yo he estado estos días batallando en la música, a pesar, mis hijos saben, a pesar que no podía caminar porque me estaba medicando con unos medicamentos demasiado fuertes, hasta me olvidaba de mi propio nombre, pero he seguido y estoy aquí. Si eso no hubiera hecho ahorita, yo no estaría sentada aquí entrevistada por un gran personaje de nuestra música. De verdad, estoy muy feliz. Así que chicas, no se rindan, sigan adelante. Marlene, qué gran mensaje es el que estás dejando aquí en el podcast. Cuéntamelo todo. El Ministerio de la Mujer no está por gusto. La Defensoría yo sé que no está por gusto. A pesar de los estigmas que existen con los gobiernos centrales, yo creo que el mismo Ejecutivo no está por gusto. Se puede, Sí, se puede. Lo has Solo es logrado, perseverancia. Sí. Marlene. Y a todo ello, a los 15 años prácticamente conoces a tu padre. Sí, conozco a papá, emocionada. Imagínate, fue algo muy chistoso porque nos conocimos en el parque. Creo que, si no recuerdo también en qué parque, pero fue por Miraflores. Me citó y mi mamá me había dicho, ¿Cómo fue ese acercamiento?
tú te pareces a tu papá, me había dicho mi mamá. Entonces, en un parque yo esperando, cargado a mi hijito con el papá de mis hijos, Ujú. esperando. Cada hombre que pasaba, yo buscaba mi cara, pues, pero nadie, este será, este será, este será, y morenitos pasaban. Mi mamá me ha dicho que era negrito. Este será, nada, nada, no venía. Así que esperé casi media hora para que llegue mi papá buscando por aquí, porque no lo conocía, pues, Ujú. alguien que se parezca a mí. Y alguien por ahí aparece sonriendo con mi misma sonrisa. Es mi misma cara, mi papá. Él es hombre y yo mujer. Ajá. Es mi misma Medio cara, igualadito, idéntico, 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 idéntico. Mi sonrisa, mi forma de hablar, mi cara, todo es idéntico a mi papá. Llegó y nos saludamos y pensé que también ahí sufrí una desilusión que ahora lo voy a decir, perdón papá, pero lo voy a decir. Yo sé que ahora estamos haciendo ya las fases, pero lo voy a decir. Cuando estamos en una conversación, yo, ay, melancólica, todo, me dice, ¿cuántos años tienes? Y me dio ganas de... Yo pensé que él soñaba, mi hijita ya cumplió años hoy día. Año tras año. Yo pensé que yo en mi ignorancia pensaba que él vivía soñándome, ¿no? Pero nunca pensé que me iba a decir, ¿cuántos años tienes? Y me enojé. Estaría nervioso de repente. Dentro de mí, no sé, bueno, bueno, le digo, bueno, eso fue mi experiencia en ese momento, muy chistoso lo puedo decir, pero en ese Ujú. momento sí dolió, pero ahorita Claro. ya, pues, entiendo también su posición, ¿no? Pero también es un ser humano que se ha equivocado, Ujú. que ha tenido sus errores. No lo justifico, pero sí sé entender. Yo creo que cada ser humano tenemos nuestros motivos y hay que respetar eso. Y eso es lo que hice con papá, ¿no? Últimamente estamos haciendo las paces, nos hemos dado ya un abrazo, ya he hablado con él, estoy haciendo terapia, busco también ayuda, sigo buscando ayuda para llegar al final, pues donde ojalá todavía no me alcance partir y quiero resolver algunos conflictos todavía que tengo dentro de mí, ¿no? Ujú. Y estoy ahí con No, mis no hables de padres. partir, porque estás comenzando la mejor etapa de tu vida, Sí, con yo creo tantas que me toca vivir experiencias. ahora recién. Claro. Y lo que estás diciendo, ir a un psicólogo, ir inclusive a un psiquiatra no es No malo. es malo, no No es es malo, malo. todo No ayuda. significa que estés demente, que estés loco, que seas, tengas alguna tara. No, eso te ayuda a Exactamente, salir exactamente. del fango, a salir del hoyo. Cuando tú lo tomas, yo de cada reunión, sea mala o sea buena, o de cada consejo, siempre busco la mejor parte. Y siempre aprendo, hasta de una mínima conversación, siempre me llevo algo. Indago en mi casa y veo qué cosa es esto. Siempre, nunca, no todo es malo. Quizás por desesperación podemos decir, hoy mi reunión fue mala. No, señores, revisen y no es malo. Es algo que nosotros percibimos y no, en realidad, la vida, todo lo que nos sucede siempre nos da una gran enseñanza. Siempre hay que tomarlo de esa manera y ser positivos. Y prácticamente el positivismo te lleva muy lejos. Pero no digo con esto que toda la vida tienes que estar feliz, porque como ser humano te caes. Me toca, te toca, les toca, ¿no? Pero no hay que quedarse ahí mucho tiempo. Hay que salir rápido, rápido y ya. Claro. A todo esto, ¿cómo vienes a Lima? ¿Cómo llegas a Lima, Marlene? Venía a Lima a grabar. Ya Ya, con el la música, artista, tu pareja, ya sí, hacían música en sí, Ayacucho. Y hacíamos luego música. deciden llegar a Lima. Sí, pero ya llegamos nosotros en el 2005. Ujú. Ya llegamos en el 2005. Entonces, ahí empieza también acá una historia en Lima, pues, ¿no? Una historia grande y que Sí, hoy estoy seguro te llena de mucha sabiduría, Marlene. sí, muchas gracias. De verdad, para mí es muy bonito hablar, recordar estos Ujú. momentos maravillosos y como te repito, ¿no? Estar aquí sentada, entrevistada por tu persona, que en aquellos momentos te escuchaba por la radio y decía, pues, uf, pues eso nunca va a llegar, pero yo creo que el trabajo, la perseverancia hace llegar a uno donde lo merece y me siento merecedora de estar aquí con un grande como tú y con muchas personas también que hoy por hoy estoy conociendo de este ámbito musical y me siento halagada, me siento agradecida con ellos y con todos quienes me están apoyando en este momento, en esta carrera terca, como yo digo, que no he desistido por nada, ¿no? Sigo Por en la favor, música. tienes que seguir en esa línea. Sí, Yo lo que tengo que resaltar en ti, en el ámbito musical,
es que no haces lo que todos hacen. No Gracias. haces lo que comúnmente se hace, ¿no? Sí. Pega algo y todo el mundo hace lo mismo. Hay un Sí. guapeo por ahí, todo el mundo hace eso. Yo veo en ti una gran diferencia y luego lo vamos a comentar. Gracias, Sí. Marleni, Muchas por gracias. transmitirnos tantas riquezas que tienes. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Marleni Salvatierra, tu cholita linda, está aquí en Amor Amor TV Digital y por supuesto en el podcast. Caramba, los podcasts están a la orden del día y qué orgullo para nosotros hacer realidad también el proyecto, el sueño de tener a las más grandes figuras y juglares de nuestro canto andino. Cuéntamelo todo, ya volvemos. Máxima suavidad, total comodidad, descanso perfecto. Compruébalo tú mismo. Colchones El Cisne, inspiramos tus sueños. Máxima suavidad, total comodidad, descanso perfecto. Compruébalo tú mismo. Colchones El Cisne, inspiramos tus sueños. Muy bien, continuamos con el podcast Cuéntamelo Todo, hoy con la presencia de la genial, encantadora, bella y muy atractiva Marleni Salvatierra. Se me va a subir los humos, cuidado. No creo No, jamás. ya no. Yo creo que, bueno, ahora todo el mundo dice que es humilde, pero bueno, yo pienso que la humildad se demuestra. La humildad se demuestra Exactamente. con trabajo. No con una pose, no porque yo me tomo foto con todo el mundo soy humilde. No. Tampoco. Como Tampoco. Sino con trabajo, con ideas, dándole al público un buen show, un buen espectáculo. Yo creo que eso significa demostrar humildad en Con toda la hechos. extensión de la palabra. Con hechos. Con hechos, esa es la verdad. Próxima también ya a celebrar un nuevo aniversario, como me comentabas en los pasillos, que bueno, son prácticamente tres añitos de esta nueva etapa que estás Sí. realizando, que has comenzado. Pero antes de estos 3 años, antes de la pandemia, ya tenías una carrera, ya Sí. te habías ganado ya un nombre viajando a nivel nacional. Pero nos Sí. quedamos ahí. Sí, gracias a Dios, gracias a la música con arpa. Yo empecé más o menos a mis 16, 17 años cantando ya, grabando mi primera producción. Profesionalmente, ¿no? Porque Profesionalmente. grabar ya es otro... Sí, profesionalmente, gracias a Dios, tuvimos la oportunidad de grabar. En Ayacucho fue mi primera grabación. Ujú. Y empezamos con eso, prácticamente nos abrió las puertas en la primera grabación. Y eso creo que nos dio el realce Claro. para seguir con esto. Y bueno, pues ya de ahí empezamos ya a soñar, a soñar, a Claro. soñar. Pero a hay que soñar. hacerle caso al manager. Ah, ¿qué es lo Participaste que- en concursos de las radios. Ah, claro, participaba en los concursos, me ganaba sombreros, me iba a escondidas de mi mamá. Mamá venía en el local, me encontraba y había un locutor llamado Víctor Pinco. Saludos, Víctor, para ti, el que me tapaba, pues, porque tu mamá llegó. Me iba corriendito detrás del equipo de sonido. Pero ¿por qué? Es que mamá no quería que cante, como te había dicho, mamá no quería que cante, ¿Y no, te iba a no. buscar a las radios? Con palo. Y delante de todos me pegaba, por eso que ya ellos, los locutores, decían, su mamá de Marleni vino y corriendo detrás del equipo, pues ahí me escondía, me Ujú. buscaba. Gritando. Ahorita, ¿dónde está tu mamá? En Ayacucho está mi Ay, mamá, Dios mío, ahora, no, yo ahora iba a está cortar la feliz. transmisión de repente. No, a veces yo pues me cuido bastante para mi público, pues, ¿no? Ujú. Y me dice,
mami, feo estás, flaco, me dice. Una cantante debe ser gordita, me dice. Mira, Así está mi mamá, todavía no ha aceptado. todavía hasta ahora. Todavía hasta ahora no Firme, acepta, no, sigue firme con claro. su ley. Yo te he dicho, mami, yo te he dicho, a veces tengo tristezas y lloro, pues no, mamá, que esto me ha pasado. Y ella me dice, yo te he dicho, ya no le digo nada ya. Pero en toda la vida es así, no todo es color de rosa. Pues, ¿no? Claro. Y así Y me, el colega Víctor, ¿qué radio era ya? ahí estaba por Radio Nazareno, Radio Armonía, Radio Amistad. Ay, me recordé. Ya no recordaba hace tiempo porque estaba Ujú. tomando unas pastillas fortísimas que no recordaba hasta ni mi nombre ya. Pero estoy feliz porque estoy recordando ya casi todo, hasta las Ujú. letras ya me olvidaba. Y entonces ellos eran mis papás prácticamente, ¿no? Ellos saben de mi trayectoria, ellos saben de mi historia, todo lo que todo lo que he tenido que pasar en los concursos y todo eso. Y había mucha gente que no creía en mí prácticamente. Mucha gente decía, no, pero que está feo, no pasa nada, no, que esto, que lo otro. Y ellos estaban ahí, no, sí, Marlene, sí, Marlene, sí, Marlene. Y había otros artistas que tenían mejor voz y todo, pues, ¿no? Entonces, a ellos le ayudaban, pero ellos ya no son cantantes, yo sigo cantando. Claro. Para que un cantante, una cantante triunfe, no se trata de tener la mejor voz, no se trata. Sí, bien importante es, pero no es eso, no basta eso. Yo creo que hay muchos factores que vienen acompañados, como en cualquier otro negocio. Así como en la música, tienes que cantar bien, pero no solo basta cantar bien. Lleva muchísimos factores de dolor, de tristeza, de alegría, todo eso. Y hay que sumar eso para seguir adelante. Y hay algo que nace ya en uno, Exactamente, algo que exactamente. tú no lo puedes conseguir ni con todo el oro del mundo, No se puede. ni en el conservatorio, Ha ni en el estado, mejor. y es demostrado tú sabes, como profesional que eres, tantos artistas que han llegado con el dinero del mundo y no han podido hacer nada, con la belleza, la mejor belleza, el mejor Ujú. cuerpo y no han podido hacer nada, porque el arte no se trata de solamente belleza, porque el arte no se trata de solamente voz, el arte es un equipo de trabajo. Y el artista no se hace solo, tenemos gente trabajando detrás de nosotros. Prácticamente es un trabajo de equipo. El artista a veces llega y Ujú, se ujú. olvida de los locutores que han estado ahí. Al menos en mi caso no les daré la gran cosa. Yo siempre, cada vez que viajo, estoy ahí pendiente, aunque sea con un almuercito, con una cenita, con una pequeña propina. Obviamente no voy a decir que les doy un dineral porque estaría mintiendo, pero yo estoy siempre pendiente de las personas que me han apoyado, con las personas que siempre han estado conmigo hasta ahorita, ¿no? Hasta ahorita sigo y va a ser así hasta el día pues que dejemos esto, ¿no? Por favor. Hay un artista de gran experiencia que me decía, Gilbert, y yo me inscribí en el Conservatorio de Música, con grandes profesores de canto, y ya estaba cantando como soprano, pero el público me dio la espalda. Por favor, ¿cómo Andy, vas a cantar así? Andy me sacó a mí Canta también. natural, canta con tu ronquera, con lo que tú sabes hacer, porque esa es la manera como vas a conectarte con la gente. Porque, y me estaba haciendo daño el conservatorio. Me dice, claro que es importante tener Es muy las técnicas, ¿no? importante Es las importante. técnicas. Pero, como se dice, el estilo, ese ángel, eso no se compra. Eso es lo que te da Eso no identidad. se compra. Hay artistas, por ejemplo, hoy por hoy, pues prácticamente sacan una canción y ¡pum! Ya están arriba, están trabajando. Pero hay artistas que también venimos identificándonos con un estilo que estamos sufriendo todavía hasta ahora Ujú. porque plasmar un estilo propio no es fácil, es un trabajo arduo. Encontrar un estilo. Encontrar un estilo y seguir ese proyecto. Y a pesar que no hay contrato, seguimos. Ujú. Es más fácil agarrar un estilo ya conocido así, pero no. Hay personas que estamos dedicados, que a veces todavía estamos en el anonimato, pero la perseverancia lo es todo. Estamos ahí. Pero eh, siempre se comienza, ¿no? Se comienza sí, imitando de repente a alguien. sí. En mi caso, como te digo, admiro a todos los artistas, a muchos artistas de nuestro ámbito musical, pero en mi caso he tratado siempre a veces he sido criticada también, quiero hacer diferente, ya me tienes harto, me dicen. Siempre he tratado de Claro. salir de alguna forma y como te digo, he sido criticada y todo, sigo siendo criticada creo que hasta ahora porque todos me dicen, no, pero ya deberías agarrar un estilo conocido y a empezar. Pero digo, pero
es verdad, voy a agarrar un estilo conocido y me voy a ir, pero por dentro voy a estar vacío, pues, ¿no? Porque no era No lo es que lo que estoy tú... soñando y eso, ¿no? Ujú. Claro, públicamente todo está bonito, todo, pero adentro cómo estás, ¿no? Entonces, siempre me enfoco en eso. Yo no sé si hago bien o mal, pero siempre estoy enfocado en eso artísticamente. No, por eso marcas la diferencia. ¿Cuál fue la primera canción que grabaste? Em, la primera canción también me copió. La primera canción que grabé una canción ya conocida en ese momento, ay, amorcito, que me habrás hecho? Cada momento pienso en ti. Esa canción grabé en Ayacucho. Y entonces vino Matadores del Arpa a Ayacucho. Pienso Pienso en en ti. ti. Ya, Eso, ya. vino Matadores y yo canté, pues, pienso en ti, pienso en ti. A la semana llega una producción de Pienso en ti, de Matadores del De Arpa. Matadores. ¿Y ese tema te No, pertenece? no, no, no me pertenecía. Y Eso es un era una tema canción, que yo había lo recopilado de recopilaste, una sí. chicha, creo. De eso sí no te puedo Ajá. hablar porque no recuerdo mucho, pero sí, yo Le has había hecho su recopilado. arreglo, le has Sí, le he hecho. hecho su arreglo, todo, y Ujú. yo lo grabé, pues. Entonces empezó a levantarme y a la semana llega Matadores y lo graba. Matadores. Y ellos estaban de moda, pues eso. Ujú. Ya, desde mi, no sé si es la circunstancia o la suerte. Grababa una canción, venía un artista y ¡fum! Grababa. Yo grababa una canción, me preparaba porque las melodías, De los o sea, arreglos, no es cosa claro, o de sea, yo me preparaba y me sentía tan triste, lo voy a decir, o defraudada quizás, porque frustrada de ay, repente. la palabra Ujú. exacta, frustrada, hasta hace poco, o sea, me sentía demasiado frustrada porque era así, pues, ¿no? Y esto pasó con muchos temas, no solo con el tema ese, pues, sino que pasó con muchos temas y artistas de renombre lo han hecho y Ujú. yo, y encima criticada, porque eres copiona, pero no, pero ese tema es mío y así. El poder de la Sí, publicidad, el del poder de la marketing. publicidad. Artistas que ya tienen radio, televisión, graban un tema tuyo y bueno, todo el mundo piensa que es de ellos. Sí, prácticamente. Eso me ha pasado, me ha estado pasando hasta último, pero hay Ujú. que seguir, pues no hay que El hijo de buscarle. nadie pasó eso, ¿no? También El Hijo de Nadie, también grabé no, Hijo de Nadie ya grabo en Lima ya. Acá en Lima. Vengo a grabar a Lima y prácticamente se me abren las puertas en Juliaca, Puerto Maldonado. Empiezo a viajar Puerto Maldonado, Juliaca, y poquito a poco estamos entrando, ¿no? Entonces ahí nomás graba una artista muy reconocida, El Hijo de Nadie, y radio, televisión. Recuerdo que esas veces era la televisión de risas no sé qué. Era Risas en América, pues. era una plataforma demasiado grande en todo el Perú. Ujú. Entran a los canales con todo. Esta es la innovación. Y yo me quedé mirando Te nomás. sorprendiste. Me quedé mirando. Otra vez, frustrada. Otra vez, frustrada. Y dije, Ese videíto que lo has hecho artesanalmente, lo has hecho, ¿no? En sí, una casita de triple sí, con el pequeñito que después me sí. entero que Es mi hijo. es tu Es mi hijo. hijo. Es mi hijo el que cantó, Andy, que ahora es mi manager. ¿Ya? En aquel tiempo él también se hizo famosísimo, pero solamente por nuestras zonitas, porque ya hubo otra artista que lo había cantado y no Ujú. pudimos entrar a Lima prácticamente, ¿no? Porque no teníamos las posibilidades económicas, no teníamos radio, no teníamos televisión, no teníamos nada. Entonces, simplemente a llorar a otra parte, sigue sacando más canciones. No Sigue es mi tema, no grabando. era mi tema el hijo, no es mi tema el hijo de nadie, No, no es. pero es una balada que lo he recopilado pues con muchísimo tiempo. O sea, me he preparado casi un año para venir a De grabar a Manolo Lima. Galván ese tema, ¿no? Sí, de Manolo De Galván. Guarochirí. Sí, sí. Manolo Galván es el autor. Guarochirano es él. Manolo Galván es el autor de esa canción y entonces lo hice y bueno, pues se fue también. Y así sucesivamente vine grabando. Pero si ya tu hijo de chiquito cantaba, ¿por qué no siguió? ¿O le Eh, cambió la voz? no, él lo hizo solo por necesidad, creo. Ajá, Porque quería su paguita. No, el arte es algo que nace, es algo que claro. nace. No, no te gusta cantar, no. No. Yo le dije que cante, pero parece que se nota, pues, Claro. Uno cuando algo, busca, algo, pues, así cuando como algo, el pelotero busca sus zapatillas, sus exacto, chimpunes, él quiere estar exacto. ahí. El pelotero no dice no tengo zapatillas, si No, tiene que jugar descalzo, va, por vaya. ahí tú ves que este sí es, ¿no? Entonces, Claro. igualito es el arte, ¿no? La música, el artista quiere cantar, te dicen, por ejemplo, vaya a cantar allá, uy, patitas, ¿para qué? Primerito está Estoy ahí. primero esperando. ¿Y a qué hora
te citan a las 7. ¿A qué hora vas a entrar? A las 5 de la mañana. Ya, sigues esperando ahí. Es así. Eso hacíamos. Claro, Yo claro. pasé todavía ese tiempo, mi estimado, ese tiempo que los artistas grandes que siempre comentan, que han viajado pues en camiones, en equipos de sonido. Yo pasé ese tiempo. Recuerdo que íbamos a cantar a la selva. Obviamente ahí yo no cantaba todavía profesionalmente, pero yo ya me estaba presentando ya en el ámbito musical. Íbamos a la selva a cantar con todos nuestros equipos en un camión, ¿no? Y cuando llegábamos al lugar, nos ayudaban todos los del pueblo, nos ayudaban porque la selva tenías que viajar con bote, todo, y del bote te dejaba en un lugar y tenías que ir a cantar más o menos de acá a 40 minutos a una hora de caminata. Y te ayudaban todo el equipo A cargar así. a cargar en la espalda. En la espalda. Pero para la vuelta todos se emborrachaban y no te ayudaban. Y Nosotros teníamos que tenían bajar que cargar, cargando al claro. bote. O sea, eso yo he pasado también. En la No sierra, en mucho. Acémila, a Sí. lomo de bestia. Y tú con subir los calor. O sea, esas cosas, como dice mi hijo, ¿no? El derecho de piso la he pagado, porque algunos, por ejemplo, he escuchado decir, como he vuelto después de la pandemia, dicen, oye, pero esa chica acaba de entrar y al toque está trabajando. No, señores, yo vengo trabajando desde muchísimos años atrás. Con el arpa he trabajado, he llegado casi a todo el Perú, estoy agradecida con eso. Si bien es cierto, no llegué como se podría decir, a la fama por motivos que ya los he mencionado, que me han venido opacando, Te ausentaste 5 pero- años de los escenarios, ¿no? y luego quedé fuera de los escenarios. Y durante esos 5 años no dejé de grabar. Yo seguía grabando, seguía botando música. Caramba. Porque eso me nutría, eso Te me llenaba. alimentaba, eso me alimentaba, entonces seguía haciendo música. Y vuelvo después de la pandemia, ya con nueva estructura de estilo, con miedo, ¿no? Si mi público me aceptará, siempre con ese respeto que le tengo hasta ahora. Yo le tengo un gran respeto a mi público maravilloso, que siempre nos apoya. Un aplauso, unas palabras de ellos prácticamente es alimento para nosotros y eso se respeta. No es que el cantante, yo canté bonito, bailé bonito y tú me tienes que mirar. Y yo siempre veo, ¿no? La gente que entra, que ha pagado su entrada, ya sea 10 soles o 5 soles, es dinero. Eso es dinero que se ha esforzado para ganarse y ha pagado ese dinero, ha trabajado para que te vea a ti. Entonces el artista tiene que estar agradecido, ¿no? Entonces siempre tengo eso yo dentro de mí y valoro muchísimo. Cada persona, por más que haya 5 o 10 personas, mi show es igual. Mi baile es igual, mi canto es igual. No tengo, no, yo solamente quiero cantar en miles de personas. No. Siempre, hasta ahorita hago eso. A veces me llaman, no, que la hora. No, señor, no hay problema. Si tú quieres, yo arranco. Yo no tengo ningún problema. El artista tiene que dar lo que tiene que dar, sea en escenario, sea en el piso, sea donde te toque, el profesionalismo tiene que estar ahí. Eso he aprendido en este camino por pura experiencia, no por lo que me lo han dicho, ¿no? Sino por pura experiencia y valoro mucho todo lo que he pasado. Así que no soy artista de hoy día, yo vengo trabajando de muchísimos años atrás, vengo luchando, vengo trabajando, perseverando, soñando a hacer música. Estos 3 años, antes de ello estarías ya 15 años más, 17 años de trabajo. Sí, más de Cuando 17. escuchabas tus arreglos en voz de los artistas consagrados, lo escuchabas en las radios, nunca dijiste, yo también quiero estar en esa radio. Me daba ganas de llorar, me daba ganas de llorar. La última canción nomás que pegó muchísimo, que pasara, algo pasa en mi corazón, también es mi canción. Justo yo estaba fuera de escenario cuando es ese tema. Y nunca dijiste, yo también quiero que mi música se sí, escuche en la radio, sí. nunca tocaste a la puerta de la radio para llegar. No lo hice. Recién ahora último, a estos 3 años, como que me di valor y dije, no, bueno, pues, es que las cosas están así, yo también tengo el derecho, creo, ¿no? Anteriormente quizás por mi emoción, no sé qué pasaría, me amilanaba rápido, ¿no? Entonces yo tenía para decir, oye, ¿sabes qué? Esa es mi canción, oye, pero no te metas, que ayúdenme. Pero no, hacer lo único una que noticia hacía, mediática por ahí, lo único salir que yo decía es, me ponía triste y me iba, ¿no? Cuando Ujú. salió el que pasará, fue un boom y yo no estaba en la música y triste, lejos de llamar y decir, oye, ayúdame a salir yo también. Yo, si has grabado mi canción o al menos dame algo, ¿no? Pero no, simplemente era estar triste, algunas veces llorar, sí, a veces sí, cuando escuchaba en las discotecas o algo así,
y me ponía a llorar y decía, pero Mi he trabajo. hecho eso, ¿no? Ese es mi Tanto trabajo. me ha costado a veces discutiendo, porque la musicalización se hace en un equipo, ¿no? Discutiendo con tal persona, no, pero esto lo hay que cambiar, no, pero esto, no, pero tú, y así, ¿no? Las canciones se sacan así, entonces yo decía, bueno, entonces creo que esas cosas también fue que me dio valor para retornar con mucho miedo, porque yo decía, después de haber estado fuera de escenario, yo decía, si yo ahora plasmo encima con nuevo estilo y si la gente me da la espalda, entonces y con lo que yo soy seguro me voy a milanar peor y me voy a hundir, ¿no? Entonces, y no estaba pasando tampoco por una vida buena de emoción, entonces yo decía, pero había una parte de mí, esa parte de Marlene que ahora está aquí dentro de mí, de perseverante, decía que sí, que sí, que sí, una parte de mí que me decía que no, una parte de mí que sí, que sí, que sí, y le hice caso al sí con miedo, con bastante temor, y en la primera producción la gente nos dio pues el respaldo. ¿Para Eso qué nos da. sello grabaste eso? ¿Para tu propia Para mi marca? propio sello. Últimamente la última producción que grabé para un sello fue El Hijo de Nadie, que fue para Dani Producciones en aquellos tiempos Dani Producciones. que estaba arriba. Desde aquella vez grabo para mi sello. Ujú. Todas las producciones lo hago para mi sello hasta este momento. Hablar del mundo de organizar eventos, el trabajo empresarial también. Allá Sí. en Ayacucho has hecho tus aniversarios, tus Sí, eventos. aniversarios, grandes espectáculos que han sido respaldados por muchísimo público. Hoy lo puedo decir con mucho orgullo, que se ha trabajado muchísimo a pesar de los percances. A veces la gente que está metido en el espectáculo siempre te ponen trabas, siempre te ponen piedras, pero igual le hemos batallado, nos han cerrado local, Me imagino. hemos perdido, hemos ganado. Ha habido tantas experiencias tan maravillosas y hoy por hoy nos hemos decidido pues entrar acá a Lima y esperemos que esta vez no, que nadie me baje en la moral. Ya No creo, ingresaste a Lima. no creo porque estoy bien fuerte, estoy bien fuertota. No creo que voy a seguirlo esta vez y entonces entramos, ¿no? También con demasiado miedo, con demasiado cuidado, porque todos te decían, no, pero Lima no es provincia. A veces hay mucha gente despectiva, Ujú. ¿no? Que tengo también a veces gente trabajando conmigo que me dice, no, pero así no es, que tú no sabes. Igual, les escucho, ¿no? Les respeto. Mi respeto siempre está ahí, sea buena opinión, sea mala opinión, igual, mi respeto está ahí, pero ya yo veo con lo poco que aprendí y lo que veo, pues trato de plasmar, tanto artísticamente y empresarialmente. Y bueno, pues a veces, como te vuelvo a repetir, tengo desaciertos y es normal, aprendo de eso y a veces me deprimo, estoy en casa y lloro toda la noche, al día siguiente me levanto y vamos para adelante. Y sí, Así el estoy. año pasado reventaste el Tintay, Sí, ¿o no? hemos estado en un gran aniversario en el local Tintay, nos acompañó el gran Chinito del Ande y déjame decirte esta experiencia tan maravillosa de este gran artista muy talentoso, muy conocido en todo el Perú o el mundo se podría decir, Chinito del Ande, un artista pues que me ha sido difícil contratarlo. Durante 3, 4 años quería llevarle a Ayacucho, pero no podía, pero ha sido como un sueño, quizás lo podría decir. Oye, Ujú. pero yo quisiera hacer mi aniversario con Chinito, con Chinito. Y nada que llegaba. Le llamaba, no, que esto, no, que llámame tal, que llama allá, que vaya acá. Y, y el año pasado se me dio la oportunidad, gracias a grandes amigos que he conocido aquí en Lima, me dio el contrato y hemos tenido un aniversario maravilloso. Fue muy gratificante para mí, creo que ha sido más que una fiesta, creo que ha sido cumplir un sueño, ¿no? Fue un termómetro como para medir hasta dónde puede llegar Marlene Salvatierra, Exactamente. no en Ayacucho, sino aquí en Lima. Sí, en Y Lima. demostrarte a ti mismo y demostrar a todos los demás de que Lima necesita cambios, Lima necesita voces frescas, Sí. necesita lo que tú estás haciendo. Sí, hay muchos talentos maravillosos, de verdad. Yo creo que deberían seguir sus sueños, no deberían No, Chinito, quedarse. ni hablar. ¿Conociste a Sí. Javier Ventura? Claro, Javier Ventura hoy por hoy es un gran amigo mío, estamos trabajando de la mano, tenemos muchísimos Javier proyectos. Ventura ya ha dejado de existir Ah, con no, la pandemia. Javier Ventura, sí lo conocí, Sí, obviamente. Javier, yo lo conocí, hemos sus hijos son trabajado. Juan y Sí, Junior Juan, Ventura. sí, me estoy confundiendo. Javier, Los cantaritos de oro. los cantaritos. A Javier sí lo conocí, fue un gran Claro. amigo, un gran empresario musical. ¿Tuviste algún acercamiento musical con él, No, artístico? musical no.
Musical no, porque yo todavía no, musicalmente no me plasmaba como debe ser en Lima, Ujú. pero sí ya estaba queriendo conocer a gente y he tenido la oportunidad de hablar con él, he participado en algunos eventos que ha hecho con otros artistas, Claro, entonces, era uno de los pocos promotores que apostaba por las figuras que estaban desplazados. Hacía sus exactamente, festivales, decía, pero chica exactamente, es buena, tiene que estar en el Santa Rosa, tiene que estar en el Barocondo, exact- y promovía sus Y eventos. aparte de eso también lo más bonito del señor Javier Ventura, en paz descanse, era pensar en su público. Yo no sé si mucha gente me va a decir, ay, pero ella que sabe, pero sí, parece mentira, yo también he estado en ahí. Cuando él hacía pues eventos, por ejemplo, haciendo las entradas con los víveres Ujú. y eso repartía, o sea, ahora ¿quién hace eso? O No, sea, yo creo que ha sido una persona muy, eh, colaborador con su gente. Por eso muy le ha ido empático con su muy público. empático. A veces las palabras se me van, Ujú. perdóname, por favor. Ha sido muy empático con su gente y por eso ha llegado a donde él ha estado, pues donde está ahorita también sus hijos. Me imagino que hasta ahorita están trabajando muy bien y si Dios lo permite, pues hay mucho por hacer porque hay juventud en sus hijos, ¿no? Qué bueno, el haber hecho el solo solito, el haber promovido el prim... ¿Quién? ¿Quién se ha Nadie. atrevido a Y todo el eso? mundo lo decide, no, está loco. ¿Cómo va a Está- hacer eso? ¿Qué va a pasar? En la Sí, discoteca del Santa Rosa, llenarlo de sí, luces, pero dice, está loco, ¿cómo va a hacer eso? Pero bueno, los sí, resultados le han dado la razón, el tiempo le ha sí. dado razón Creo a... que ha sido un cambio prácticamente Ujú. para la forma de ver el espectáculo musical de Lima, del huayno, se podría decir, quizá no, de otros géneros obviamente ya hubo, pero del huayno ha sido, creo que, y para bien, porque anteriormente pues el huayno era un poco cohibido, Ujú. que no se, ahora no. Ahora, por ejemplo, yo me voy a lugares así, y se habla del huayno, se habla del negocio musical, o sea, se habla, pero anteriormente no Una era así. industria, el folclore se convierte en una industria. La Exactamente, música andina, ¿no? la La música música andina. andina. Y eso es lo más gratificante para nosotros quienes hacemos esto, ¿no? Quienes plasmamos, nos sentimos orgullosos y podemos inflar el pecho, como se dice, decir que nosotros hacemos eso, lo andino. Aunque hay mucha gente ignorante, no sé si se puede decir, todavía que refuta eso, pero ya pues la mayoría es lo que manda, ¿no? La mayoría se identifica con nuestra cultura, con nuestros ancestros, y sobre todo pues con lo que hacemos, ¿no? Lo que es de tierra adentro, ¿no? Nuestra La música. discriminación que existía hacia los exponentes de la música andina, inclusive en la televisión, hace muchos años era recalcitrante, era difícil, Sí. había que luchar contra muchas Me barreras. dicen que el guainito escuchaban en volumen bajo, Madrugada, sí. las radios pasaban solamente A en las 5 de la madrugada. mañana, 4 de la mañana, me dijeron. Ujú. Ahora vas a todo el mundo, pues. Pero hoy todo ha cambiado. Me dijiste que también si sentiste algo de discriminación cuando cantas tus temas en quechua. Sí, hace poquito he sufrido un ataque de muchos internautas que a veces tienen su estereotipo de mujer, que la mujer o el hombre que cante guayno tiene que estar con sus polleras hasta abajo, que no tiene que mostrar nada ni nada de esas cosas, ¿no? Entonces yo creo que es algo muy discriminatorio para mí porque Ujú. el ser humano es ser humano, aparte de ser artista, y tiene todo el derecho, obviamente con el respeto correspondiente, tiene todo el derecho a mostrar todo lo que siente. Si yo, por ejemplo, ahora quiero venir a mostrarme quizás de alguna forma con soy cantante de folclore, sí, pero quizás me quiero poner pues una ropita pegada. Eso no quiere decir que por cantar guayno no me puedo poner O que estás o, faltando o- el o respeto estoy a faltando alguien. No, respeto. no, no. Siempre recibo eso, ¿no? ¿Y qué? ¿Tú no cantabas guayno? Y directo me lo han dicho, ¿no? Y algunos también me han dicho, pero Marlene, estás en Lima, tú no puedes estar cantando guayno. Yo le digo, ¿y dónde es Lima? O sea, ¿qué? Tú no puedes estar cantando quechua, estás en Lima. O sea, cosas así, hasta ahora escucho, ¿no? Y lo más duro que a mí me duele muchísimo, es que a veces yo como ser humano yo ya puedo entender, pero yo tengo un menor hijo, entonces a veces se meten con él. Y eso es lo que más me duele. Me duele muchísimo, porque yo sí, como persona adulta, mi hijo mayor también ya entiende, él se siente Claro. orgulloso de lo que hacemos. Yo me siento orgullosa de lo que estoy haciendo, no me avergüenzo. ¿Por qué? Porque esto es lo que yo amo,
el folclore, el quechua, mi tierra, es lo que amo y de eso vivo y esto es gratificante, no me lo van a entender nadie. O sea, la gente que vive de esto me va a entender, pero la gente que no sabe de esto no me va a entender. Es gratificante. Y lo que más me duele, lo que me tira al piso, sí, es que se metan con mi hijo. Que empiecen a decirle que tu mamá es una C, que tu mamá es una Cho, que tu mamá es un algo así. Como es niño, él no entiende. Y a un niño de 10, 9 años tú no puedes explicarle. De alguna forma le explicas, pero prácticamente eso le daña, pues, ¿no? Entonces, esa parte me duele. Esa parte todavía me pone nerviosa. Pero ya que me digan a mí de la A hasta la Z como artista, no digo que sea bienvenido, pero sí, ya sé contrarrestar. Lidiar, Sí, estás sé, preparada. sí, para, estoy porque preparada. ¿Estás expuesta a eso? Sí, estoy preparada para todo. Entonces, solo es esa pequeña partecita, Ajá. ¿no? Bueno, Que- yo no acepto tampoco de ciertas artistas, bueno, guardando las distancias, ¿no? Con experiencia, que dice que para hacer folclore hay que taparse todo el cuerpo, no hay que enseñar mucho la piel, pero yo creo que cada artista en cada época ha sido criticado. Mientras tienes que mostrar muestra. Claro, lo bueno, lo que Dios te dio, tienes que Por ejemplo, yo mostrarlo. digo, de viejita también voy a ser bien bonita. Y voy a posar ahí. Tú sabes que en sus tiempos Elmer, Zósimo, Dina fueron criticados. Han malogrado el folclore, ¿cómo es posible? Que han tergiversado, ¿cómo le van a poner esos instrumentos? Pero el tiempo le ha dado razón. Sí, sí. Fue criticada la gran princesita de Yungay en sus tiempos, en la época de Picaflor de los Andes. Ay, imagino que ha sido. Que la música, una mujer no puede cantar. ¿Cómo va a cantar una mujer? Ese es para borrachera, ese es para esto. Oh, Pero te das cuenta que todo tiempo pasado fue mejor. Hoy son ídolos, ¿no? Hoy son figuras, son pilares, son pioneros, pero porque así es. ¿Qué se puede hablar de acá 20 años de Marlene Salvatierra? Una figura que luchó, que no se sí, amilanó, ¿no? sí. Ojalá. Vendrán nuevas ideas, vendrán nuevas tendencias, y nosotros que de alguna manera tenemos algunos años tenemos que saber respetar esas nuevas Claro, ideas. uno tiene que saber vivir su etapa y ya, Exacto. no tenemos por qué decir antes fue mejor o fue peor, simplemente rescatar todo y ser agradecidos donde hoy nos encontramos. La verdad, yo estoy muy agradecida con esos grandes artistas que nos han dejado unos íconos, pues, Ujú. demones, como se Claro, podría decir, claro. que hoy por hoy todavía Que se fueron cantan. criticados en su época, en Exacto. su tiempo. Entonces quiere decir que mis canciones de acá 20 años van a ser. Soñar no cuesta. No cuesta. Como por ahí me decían, Marlene, tú ya te estás volviendo loca. Bueno, ¿tú crees que sea un sueño irrealizable llenar el Estadio Nacional con música andina? Déjame decirte que no pienso que esté lejos. No, no, no. He tenido esa idea loca. Incluso le he comentado a mi manager, que es Sandy. Ajá. ¿Qué sería, no? Ja, 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 nos hemos reído, ¿no? Pero yo creo que está cerca eso. Porque Se acerca, se acerca. imagínate un fin de semana. Un loco, una loca que se venga, Ajá, pa, ahí se que mete. alguien venga y apueste. Porque va a ser. imagínate, llenamos el Guarocondo 4.000 personas, por allá 3.000 personas, Santa Rosa 8.000 personas. Imagínate que toditos se vayan al Estadio Nacional. Lo hizo el Grupo 5. Yo estoy casi segura que sí va a ser. No en lejano tiempo, pero yo sé que va a ser. Ni en tan corto ni largo plazo. Pero va yo a creo que ser. sería justo. Va a ser. Sería justo para tantos nuevos valores que existen, para tanta música que se está haciendo, Sí. que se está Y es produciendo. maravilloso todo lo que en estos momentos grandes artistas que prácticamente se están dedicando del todo por el todo, porque no es fácil. No es fácil llegar pues al pequeño lugar o grande o mediano lugar donde el artista llega. No, no es que yo canto hoy día y mañana llegué, no. Detrás de ese artista que ahorita está, pues como se dice vulgarmente, pegando, no es fácil. Es que señores. no tiene por qué ser fácil. Prácticamente es un Lo trabajo bueno no arduo. tiene por qué ser fácil. Exacto. Es un proceso. Tiene que haber ese miedo, ese, ¿cómo se dice? Esa adrenalina, porque Ajá. si no, no es proyecto. Que te llena de ansiedad, que te llena de Exacto. incertidumbre. de Cuando yo cierto hago temor. un proyecto y no siento adrenalina, me asusto. Digo, esto no pasa nada. Ujú. Y digo, oye, ¿será que soy masoquista? Todo se puede realizar. puede, Todo se se puede. puede realizar, Marlene. Has grabado cumbia también. Sí, grabé la cumbia andina, que también lo canto en los escenarios. Hago Ujú. cumbia andina, hago huayno, hago Santiago, con el debido respeto. Hago los carnavales, que son mi
mi fuerte prácticamente en Lima. Mis carnavales son muy fuertes porque en todos los En escenarios. estos últimos tiempos has hecho una fusión. Sí. Cuéntame, Ya. ¿en qué consiste? ¿Cuál es el concepto de esta fusión que Ya, estás el haciendo? concepto de esta fusión es la guitarra ayacuchana. ¿Ya? Tengo la mitad de instrumentos ayacuchanos, el estilo ayacuchano. ¿Violín está ahí No, incluido? no, el violín no. Hay casi tres instrumentos. ¿Arpa? No. ¿Acordeón? La guitarra, el saxo, la guitarra, ¿cómo se llama? Ay, me olvidé. Pero la mitad de músicos que tengo Ujú. son ayacuchanos. Y la mitad son sureños, o sea, el estilo sureño. Teclado el teclado de- sureño. Ujú. ¿No? Y la batería, más que nada. La batería no es ayacuchana en mi estilo, es sureño. Entonces, esas dos cosas hemos plasmado y con músicas que son de Ayacucho, quechua, ¿Ya? ¿no? Entonces, como que le hemos dado ese pequeño reajuste. No voy a decir, no lo he innovado porque la música es tan amplia. extensa, amplia, ¿no? No Todo voy a- es no, permitido exacto. siempre y cuando se haga con propiedad Exacto. y respetando los cánones de la música. Exacto, eso es lo que hemos hecho porque en realidad hay mucho por hacer. En realidad mi sueño mío es hacer una cosa loca, sí, pero tengo que ir Ujú. despacio. Porque Claro. yo le digo a mi hijo, no, yo quiero hacer esto, pero sé en mi conciencia que tengo que ir despacio. Yo no puedo decir, no puedo imponer. Tengo que, de hecho que hay poco Primero hay que exponer. ahí está, exponer y poco a poco ir respetando los parámetros siempre, ¿no? Ujú. Y en eso estamos ahorita y esta fusión, como te vuelvo a decir, es el estilo pues que hemos creado hasta ahorita y tenemos también muchos proyectos con un poquito más ya de quizás más conocimiento, tenemos muchos proyectos que lo iremos plasmando en estos días, en estos meses, en estos años que se vienen, pues en esta trayectoria de Marlene Salvatierra. En estos últimos tiempos, ¿tienes contratos así seguidos, Sí. continuos? ¿Estás trabajando? Gracias a Dios, estamos trabajando en los diferentes lugares de nuestro Perú. Tenemos presentaciones, el 9 estamos en Chincha. Sucesivamente estamos trabajando, gracias a Ujú. Dios. Hemos llegado a Huancavelica, hemos llegado a Ayacucho, hemos llegado a Andahuaylas, hemos llegado a diferentes lugares. El mes que se viene estamos en Arequipa. No tengo tanta memoria para las fechas, pero gracias a Dios tenemos trabajo y estoy agradecida con Dios, estoy agradecida con la vida y voy a seguir trabajando duro día y noche para seguir llegando a más corazones. ¿Cómo se llama tu marco musical? Los Shairis del amor. Los Shairis. Shairis. Shairis es una letra indígena que quiere decir bondad, Bondad. o sea, los bondadosos. Los bondadosos. Ya, eso, cuando a ellos le dan comida y trago, siguen tocando. Por eso No se se llaman pueden los quejar. Shairis. No se pueden No quejar. se pueden quejar Y cuando a veces no hay ya, bolo. ya es hora, dicen. Ustedes son los Shairis. Ah, ya Ah, ya, jefita, ya sí, jefita. ya. O sea, ustedes son bondadosos, ¿no? O sea, sin decirles bondadosos, ya les digo, Shairis, Los ya saben, Shairis. ellos tienen que seguir tocando. Mi marco musical, mi agrupación se llama Los Shairis del amor, Ujú. los bondadosos del amor, y Marlene Salvatierra, que vamos recorriendo todo el Perú. Gracias, público lindo. Sigan escuchando. Los que no me conocen, soy Marlene Salvatierra de Ayacucho. Canto carnavales, canto huayno, canto cumbia andina y espero que me apoyen compartiendo mis fotos. Tengo bonitas fotos ahí, tengo bonitas ¿Cómo te canciones. encontramos en las redes Como sociales? Marlene Salvatierra. Búsquenme, por favor. Si no me encuentran, sigan buscándome, por favor. Síganme hasta encontrarme, por favor, ¿ya? Soy Marlene Salvatierra, no se olviden, chicas y chicos. Y hay bastante propuesta y entrega de mi corazón, de parte de mi persona, de parte de mi equipo de trabajo. Y la oportunidad es que vengan. Estoy feliz, agradecida por todo lo que Diosito me está dando. Y qué bendición, yo creo que para los nuevos valores. ¿Cuántos son los integrantes de todo tu equipo? Todo mi equipo somos 16, incluidos los choferes y todo. Son 16 somos 16. personas. 16 personas que viajamos por todo el Perú. Bajo tu responsabilidad. Bajo mi responsabilidad y mi manager, tu que hijo. es Andy, ¿no? Ujú. Andy es mi brazo derecho y también mi Nayeli, pues, ¿no? Que está ahí también trabajando conmigo, estamos juntos ahí y todo mi equipo de trabajo, prácticamente mis conductores, mis músicos, de hecho un saludo muy especial para todos mis Shairis del amor. Cristian, muchas gracias, mi director musical que está siempre ahí pendiente
de toda mi agrupación, mi guitarrista Jan Rojas, muchas gracias, a Dominic, muchas gracias a todos estos chicos maravillosos que me acompañan. Ya saben, chicos, no les saludo a todos porque ya recién estoy recordando sus nombres. Porque son los shadies. Ellos me entienden, ya los quiero mucho, de verdad, gracias de todo corazón. Andy Yance Salvatierra, gracias por entenderme, hijo mío, gracias por estar en este bonito sueño conmigo, estoy agradecida, me siento bendecida de poder trabajar con personas maravillosas como todo mi equipo musical y también de conocer a personas maravillosas en este ámbito. Qué bueno, y creo yo decirle a estos jóvenes músicos que el privilegio que ellos tienen de viajar en aviones, hay vuelos, el privilegio de estar en buenos buses con mucha comodidad, el privilegio de tener equipos de sonido de alta gama, sofisticados, que no lo tenían antes. Yo creo que esa oportunidad A mí me tocó cantar también con ese campana. Campana. Con eso también me tocó. Megáfono. Sí, megáfono. ¿Cantaste con megáfono? Sí, ¿por qué? Te cuento porque de chiquita, rapidita lo voy a hacer, porque donde llegamos era aniversario de un pueblo. Llegamos con todo nuestro equipo y el pueblo era chiquito y era la luz se les había ido. Caramba. Y había gente tomando, canta pues Marlene, y como el arpa suena pues. El arpa se escucha. Con arpa, con megáfono. Así que también canté ahí, sino que no tengo fotos. Claro. No hay cómo demostrarlo, pero es cierto, los digo de corazón, no es mentira. Ese privilegio de los Sí. nuevos músicos, de los bailarines. A veces ahora yo les digo a ellos, agradezcan a Dios. Claro. Antes no teníamos, no nos daban comida, no había comida. Ahora a ellos les das a las 9 de la mañana desayuno y ya están Muy tarde, reclamando, muy muy tarde. Antes dormíamos en el plastiquito ahí para esperar nuestro turno, un cartoncito para esperar nuestro turno. Ahora llega mi hora. Ahora es así. Ahora no digo que esté mal, ¿no? Pues está bien, ¿no? El trabajo del artista ha mejorado muchísimo. Claro. Es muy bienvenido, pero hay que saber valorar. Hay que saber valorar. Yo siempre estoy con eso, con mis músicos. Hay algunos jóvenes músicos que sí no han vivido eso, pero también tengo músicos en mi equipo de trabajo que sí han vivido eso, prácticamente, que la han pasado esos y lo viven de corazón, lo dan del todo por el todo. Pero también hay músicos que no han vivido eso, lo toman. Se les entiende también, ¿no? Porque quizás pues no valoran mucho porque no lo han vivido. Pues. En cambio, las personas que hemos vivido eso sabemos pues, de dónde estamos en realidad. Así es. No estamos por gusto. Y como el trabajo de todos los artistas está expuesto también a sufrir percances en los viajes, en esto, Uf. ¿has tenido alguna situación difícil, apremiante? Demasiado difícil, diría yo. ¿Recuerdas algún, de repente, un accidente, algún tema? En realidad, en toda mi carrera ya he tenido 2 accidentes. Uno en Ayacucho que no pasó a mayores, solamente fue el carro que se destrozó y no pasó a mayores. No pasó a mayores, No, pero no, pobre no. carro. Sí, ahí Pero dolioso. de El salud, bolsillo, ustedes, no, todo bien, gracias a Dios, de todo repente bien. contusiones algunas Sí, leves. raspones, reventones, pero Ujú. una cosa simple, ¿no? Reventones de cabeza, Sí, nada más. 17 puntitos. Ay, no pasó nada a mayores, gracias En a Dios. Ayacucho. Sí, en Ayacucho. ¿Cómo Ahora, fue eso? ¿Por qué parte más o menos? Fue en Apacheta, camino de Ayacucho al Braem, retornando de una presentación por el Día del Padre. No sé qué pasó, no recuerdo mucho. La cosa que el carro se dio 2 vueltas, ¿no? Entonces fue una pampita. Y de la Caramba. pampita más o menos a 10 metros ahí estaba el barranco, pero nosotros nos dimos en la pampita. Pero para que se den 2 vueltas, Sí. la han sacado Sí, fácil, porque pudo haber pasado muchas otras cosas. Te cuento que hemos salido del carro, el carro estaba, la puerta estaba arriba. Ay, Todos hemos salido caminando y Caminando. fue prácticamente una bendición de Dios. nacer de nuevo. Pero de esta última, del último accidente que tuve, sí fue muy grave. Todos hemos salido lastimados y 2 de nuestros músicos han salido gravemente heridos. De la cual nos hemos tratado de recuperar porque siempre está ese miedo. Pues, ¿no? ¿Dónde fue eso? Camino a Puquio. En Puquio fue. Pero Nuestra- gracias a nuestra Dios. geografía es bastante difícil. Es bastante El conductor difícil. tiene que ser muy responsable. Y eso que a veces te comentó que la vida es así. Yo viajo, por toda la experiencia que tengo, viajo con 2 choferes, ¿no? Porque a veces el sueño, el ser humano, a Ujú. veces puede pasar miles de cosas, por muy bueno que seas. Y se maneja siempre, 17 horas, 15 horas, 10 Exactamente. horas. Y estamos con 2 choferes y justamente cambiamos de chofer. Cuando cambiamos de chofer, inmediatamente nos
chocó un tráiler que prácticamente al final de cuentas nos echó la culpa, eso que ha entrado a nuestro carril y todo, pero lamentablemente así es la vida, ¿no? Y bueno, gracias a Dios, esos músicos ya están recuperados con la bendición de Dios. Y así experiencias fuertes nos ha tocado vivir, pero igual estamos ahí. Todavía hasta ahora no nos hemos recuperado porque ha pasado poco imagino. tiempo, pero estamos ahí, pues Los que siempre estuvieron más graves se están Sí, recuperando. ya están recuperados, están. están recuperados, gracias a Dios. Pero ¿Crees fue mucho difícil. en Dios, Marlene? Muchísimo, muchísimo creo en Dios, creo en los cerros, creo en el universo, creo en todo lo que puede existir en esta vida, porque somos energía, creo en todo. Yo creo que hasta en las miradas creo, porque eso nos irradia la amistad, la forma de hablar y todo. Creo en todo prácticamente. Soy un ser Una humano, oración sí, ayuda bastante. bastante, bastante. Es un diálogo con el Es un Omnipotente. diálogo con uno mismo y con Dios. Para mí es eso. Yo creo que lo más importante es tenerlo ahí dentro y irradiarlo. Si pudieras de repente en 3 o 4 palabras sacar eso profundo que tienes y decirle algo a Dios, ¿qué le dirías? Gracias, 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 millones de gracias por todo lo que me ha pasado en esta vida. Gracias. Por lo bueno y por lo malo. Por todo. Agradezco por mis hijos, por mi familia, por mi público, por todo. Solamente una sola palabra. Gracias. Y porque esta semana Esta semana estoy de aniversario. Ya me había olvidado, ya me he puesto melancólica. Tranquila, ya quería llorar. No, señores, es momento de felicidad porque festejamos en partida doble mi aniversario y la serenata a todas las madres en el local La Explanada del Mercado Sarita Colonia en San Juan de Lurigancho. Es mi aniversario. Me acompaña un grande, un artista de renombre nacional, Chinito del Ande. Es la segunda vez que No está te lo en hubiese mi- perdonado si no estaba el Chinito del Ande. Chinito del Ande me Tenía que acompaña. estar, claro. Y te cuento también que le he correteado a la preciosa reina de corazones, Sonia Morales. Y los dos van a cantar el hijo de nadie. No sé por qué, pero papá Dios me ha bendecido y conseguí el contrato de la patrona Sonia Morales. Gracias, Sonia, hermosa, preciosa, por darme esa oportunidad Una de haber pionera. llegado a tu local y hacer un contrato contigo. Fue emocionante, fue gratificante como persona y como artista. Sonia Morales va a estar conmigo en mi aniversario. Muchas gracias al señor Víctor por atenderme. Estoy esperando mi invitación. Muchas gracias, de verdad. También va a estar el grande Pumita Cazador, uno de los artistas también con requinto, uno de los grandes que también está llegando a muchos lugares de nuestro país también. También va a estar el artista que no pasa de moda, Miguel Salas. Miguel Salas también va a estar con nosotros. El año pasado también iba a estar, pero no pudo. Este año tenía que estar y va a estar en nuestro aniversario. Este sábado, señores, todos quedan invitados. Vamos a tener seguridad dentro y fuera. Va a haber pantallas multicolores, escenario, regalos. Hemos mandado a hacer los piscos para todos los asistentes de Marlene Salvatierra. Hemos mandado a hacer polos, hemos mandado a hacer gorras con mucho cariño por agradecimiento a todos ustedes, ya que nosotros acá en Lima recién nos estamos conociendo a muchos corazones. Qué bueno. Feliz, un aplauso para Aplaudan, Marlene chicos. Salvatierra. Yo solita nomás. ¿Dónde vives? ¿En qué barrio vives, Yo vivo por Los Olivos. Los Olivos. Sí. ¿Manejas? ¿Vienes conduciendo? No, él maneja. El tráfico es horrible, hermano. Sí, El tráfico es horrible. es terrible. Valió la pena esperarte, Marlene. Sí, muchas gracias, papi. Más bien, mil disculpas, creo que hemos llegado tarde porque ayer teníamos una grabación y hemos llegado de viaje. Inmediatamente hemos dormido, a la 1 creo que hemos dormido, ¿no? A la 1 de ahí nos hemos levantado temprano y el tráfico nos agarró. Y, No, bueno, es mil impredecible disculpas el si hemos tráfico. llegado un El poquito tráfico tarde. es horrible. El parque automotor ha crecido. Ay, sí, sí. Las señalizaciones y todas las pistas, ya ese diseño yo creo que queda obsoleto ya para Lima. No, ya no. Queda, pero realmente... Ahora queremos ya un carro con vuelo, con alas, mejor dicho. Un carro con Gracias alas. una vez más, Marlene. Felicitaciones. Yo sé que esta semana tienes otra prueba de fuego y que lo vas a superar. Vas a salir grandiosa en hombros, como se dice. Muchas gracias, de verdad, de todo corazón. Te agradezco, manito. Muchas gracias, esa energía. Alitas, Muchas alitas. gracias, Alita, muchas gracias de verdad por esta bonita oportunidad, por haberme permitido estar en este bonito programa, en este bonito podcast. De verdad, estoy agradecida, feliz, contenta y rezaré a Papá Dios para que me inviten otra vez. Muchas Muy gracias. bien. De todo Gracias, corazón. Gracias a Marlene. todo el equipo de trabajo de Amor, Amor. Muchas gracias. Gracias.
Natalie, Edwin, don Raúl Arquínigo. Don Raúl, muchas gracias. Natalie, preciosa, gracias de todo corazón. Gracias, gracias, gracias. Que Diosito los bendiga, sigan adelante, luchando por nuestra música. Gracias a ustedes, nosotros seguimos haciendo música. Perfecto. Natalie en la dirección, producción y todo el equipo maravilloso de Amor Amor TV Digital y el podcast Cuéntamelo Todo. Feliz aniversario, Marleni. Muchas Y gracias, ahí los quiero estaremos, mucho. en este No se gran olviden. escenario. Ahí está todo el Perú en San Juan del Urigancho. San Juan del Urigancho, en el mercado Sarita Colonia, este sábado, desde las 5 de la tarde los voy a estar esperando en la puerta. Yo no me voy a mover, así que vengan todos, vamos a grabar TikTok, vamos a tomarnos fotos y voy a estar ahí con todos los artistas en escenario para poder tomarnos todas nuestras fotos. Así que no se lo pierdan, hay regalos, muchos regalos. Y feliz Día de la Madre. ¡Feliz Día de la Madre a todas las mamis! Me había olvidado, tan No. emocionada que estoy. Así es. ¿Cómo Gracias. se llama tu mamita? Mi mamá, Eduviges Vizcarra, saludos hasta Ayacucho. Por Y para favor. todas las madres. Y si para viene a todas las Lima, madres. que no venga con Pablo. Que no ve, mamá, si Por vienes a mí. favor. Ella fue a mi aniversario y un día me dijo que no iba a ir, vino y me asusté cuando la vi. Y arrancaste. Y arrancaste. No, ese día lloré, dije, gracias mamá por venir, dije, mi mamá me hizo así, pero me dijo que no iba a venir y yo estaba triste, ¿cómo no va a venir mi mamá? No. Pero cuando entro al escenario, me levanta la mano y yo, bueno, son cositas. Muy bien, hasta aquí el podcast Cuéntamelo Todo, hoy con Marleni Salvatierra. Estaremos retornando con otra gran figura de nuestra música andina. ¡Arriba Perú!